Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 21. Capítulo 21. Sangre y risas bajo el ojo de Dios. Con la intención de matar ya establecida en su corazón, Pain no se contuvo esta vez y vertió una enorme cantidad de chakra en el Rinnegan. En un instante, centrado en Pain, un campo de fuerza invisible se extendió hacia afuera como una explosión nuclear. Su poder era más de 10 veces más fuerte que el simple reflejo anterior de la bola de la bestia con cola. La cegadora luz blanca casi deslumbró. El aire tembló violentamente, comprimido en ondas visibles que produjeron un rugido ensordecedor. La tierra ya devastada sufrió otra calamidad. El suelo se hizo añicos capa por capa como un cristal frágil, la roca sólida se convirtió en polvo fino, su capa exterior fue desprendida una tras otra, revelando los estratos frescos que se encontraban debajo. El cielo y la tierra de repente quedaron sumidos en un silencio sepulcral, como si el mundo entero hubiera llegado a su fin en ese preciso momento. ¡Ah! Akimichi-Tsuza dejó escapar un rugido furioso. A medida que su cuerpo crecía rápidamente, su figura se demacró de inmediato, y dos alas azules de chakra brotaron repentinamente de su espalda. Finalmente había activado el modo mariposa, una forma definitiva que quemaba grasa corporal a un ritmo tremendo, consumiendo su chakra en grandes cantidades. Pero bajo la inmensa presión, fue completamente incapaz de atacar a Pain en el cielo. Apenas podía arquear su cuerpo, como un gran árbol en una tormenta, proporcionando un escudo a sus compañeros a su lado. «Date prisa y vete», gritó fuerte, agarrando con una mano a cada uno de los inmovilizados Nara Shikaku y Yamanaka Inoichi, arrojándolos con fuerza a la distancia. «No». Los dos gritaron, no queriendo abandonar a su compañero y huir solos en ese momento. Nara Shikaku formó rápidamente sellos manuales, manipulando un enorme látigo de sombra en un intento de aliviar la carga de Akimichi-Tsuza. Yamanaka Inoichi, por otro lado, utilizó la técnica de caos mente-cuerpo en Akimichi-Tsuza, con la esperanza de controlarlo y escapar juntos. Pero el método que nunca había fallado antes fracasó por completo esta vez. La técnica secreta de Yamanaka Inoichi se reflejó y Akimichi-Tsuza rechazó el control de Inoichi. Este gran hombre que siempre llevaba una sonrisa sencilla y seguía obedientemente las órdenes de sus compañeros ahora mostraba una terquedad sin precedentes. Este tipo es demasiado fuerte. No hay ninguna posibilidad. Rugió Akimichi-Tsuza con fuerza. Date prisa y vete. Asegúrate de traer la información de vuelta. Los dos cuerpos, incapaces de mantener el equilibrio en el aire, solo podían observar con desesperación cómo ese rostro familiar y honesto de Akimichi-Tsuza se alejaba cada vez más, completamente incapaces de hacer nada. Jaja, y acompañado de carcajadas locas, un rostro gigantesco lleno de energía apareció de repente en la línea de visión de los dos hombres, y al mismo tiempo un par de enormes palmas se dirigieron hacia ellos de frente. Ya que no estás dispuesto a dejar a tus compañeros, entonces quédate. Mientras controlaba a Susanoo, Uchiha Yasuo los interrumpió repentinamente a mitad de camino. Su risa salvaje transmitía una crueldad y un deleite de gato y ratón. Los dos estaban en el aire sin ningún lugar donde esquivarse y fueron atrapados directamente en las manos de Susanoo en el acto. Jaja, Akimichi-Tsuza, te lo agradezco. Uchiha Yasuo se rió maniáticamente y apretó ambas manos con fuerza. No. Yamanaka Inoichi dejó escapar un grito miserable. Haciendo caso omiso de la reacción de su técnica secreta, vertió chakra en él desesperadamente, su mente se dirigía hacia Uchiha Yasuo. Uchiha Yasuo también fue con todo, llevando su Mangekyou Sharingan al extremo. Su ojo izquierdo una vez más derramó lágrimas de sangre por el uso excesivo de su Denjutsu, y aunque su cabeza daba vueltas por el impacto mental, todavía no aflojó sus manos apretadas. El látigo de sombra con el que Nara Shikaku intentó resistirse no tuvo el más mínimo efecto bajo las palmas de Susanoo y fue fácilmente aplastado, rompiéndose y dispersándose como una red. Con un pop húmedo, dos masas de carne y sangre estallaron entre los dedos de Susanoo, dispersándose por el aire y salpicando por todas partes. Jaja, y la risa de Uchiha Yasuo se volvió aún más desquiciada. Abrió lentamente las palmas de las manos, mostrando la masa sanguinolenta que corría lentamente por sus 10 dedos a Akimichi-Tsuza, quien se vio obligado a arrodillarse e incapaz de levantar la cabeza bajo el Shinra Tensei. Oye, Akimichi-Tsuza, tus buenos hermanos ya son pasta de carne. ¿Por qué te resistes? Date prisa y regresa, y conviértete en pasta de carne junto con ellos. Jaja, y maldita sea.
Los ojos de Akimichi Shinza estaban rojos como la sangre, como si hubiera abierto el Ketsurikan, preparándose para resistir la presión de Shinra Tensei mientras intentaba levantarse y lanzar un ataque contra Uchiha Yasuo. Pero su cuerpo solo se balanceó una vez antes de ser fuertemente presionado nuevamente. Escupió bocado tras bocado de sangre, las alas de la mariposa se rompieron por completo y su enorme cuerpo se encogió lentamente. Su cuerpo finalmente llegó a su límite, completamente aplastado por la fuerte presión. Su chakra restante se convirtió en motas de fosforescencia y se dispersó en el aire. El fuego de la vida era como una vela apagada en el viento, capaz de apagarse en cualquier momento. Sin su protección, los shinobi restantes de Konohagakure no pudieron resistir ni un instante. Todos quedaron aplastados contra el suelo por la tremenda presión, con huesos rotos y tendones quebrados, sufriendo graves bajas mientras gritos desgarradores se alzaban uno tras otro. Dolor permanecía en silencio en el aire, observando en silencio su miserable estado, saboreando su agonía actual. En el Rinnegan, no había tristeza ni alegría. Él simplemente estaba esperando que pasara el tiempo de recuperación de Shinra Tensei. Una vez que continuara con otro golpe, podría aniquilarlos a todos. Pero de repente frunció el ceño mientras levantaba la cabeza hacia la enorme esfera en el cielo. Todos siguieron su mirada, solo para ver que la esfera de piedra, que había estado perfectamente sellada, ahora temblaba violentamente, cubierta de grietas mientras hilos de chakra rojo ardiente se filtraban desde adentro. ¿El 9 colas estaba rompiendo el sello? ¿Cómo podría eso ser posible? Puede que otros no lo sepan, pero Uchiha Yasuo lo sabía muy bien. Este Genjutsu Rinnegan estaba entre los más poderosos de todo el mundo ninja. Una vez sellado por el Chibaku Tensei, ni hablar del 9 colas, ni siquiera la diosa conejo Tsutsuki Kaguya podría escapar. ¿Podría ser que Pain había usado muy poco chakra? Precisamente porque lo entendió, fue aún más increíble. Bajo las miradas atónitas de todos, la esfera de piedra selladora explotó de repente y una figura apareció ante sus ojos, una complexión pequeña, cabello amarillo, parecía ser el anterior Hinchkriki de 9 colas. Sin embargo, los ojos tranquilos y desconocidos y la dócil capa de chakra de 9 colas de color rojo dorado en su cuerpo ahora proclamaban que esta persona ya no era el Uzumaki Naruto original. Pain frunció el ceño ligeramente, pero no le prestó atención. Era solo un niño, ¿qué hubiera pasado si hubiera domesticado al dragón de las 9 colas? ¿Podría acaso luchar contra el poder de un dios? Levantó la mano ligeramente, preparándose para desatar otro Chibaku Tensei para resolver el asunto de una vez por todas. Pero inesperadamente, esa figura parpadeó en el aire y de repente desapareció en el aire. Cuando reapareció, ya estaba al lado de Akimichi Shinza, gravemente herido. Esa velocidad era tan rápida que incluso el Rinnegan tuvo dificultades para capturarla, dejando solo una imagen dorada en el aire. Akimichi Shinza forzó la apertura de los ojos con esfuerzo, y cuando su mirada se encontró con la de Uzumaki Naruto, vio en ellos esa luz suave y familiar. Esa mirada trascendía el tiempo y el espacio, coincidiendo perfectamente con una figura de sus recuerdos. Cuarto Sama y gimió instintivamente. La repentina aparición de Namikaze Minato, que ya había muerto, hizo que todos se congelaran de incredulidad. A excepción de Agurame Torune. Para los shinobi de Root, completar la misión era la máxima prioridad. Nada más importaba. El ninja raíz que había sido asesinado por la explosión de Shinra Tensei no importaba, y la repentina resurrección del cuarto Hokage tampoco importaba. Lo único que importaba era completar la misión de Danzan-sama. Matar a ese malvado Uchiha. Entonces, en el mismo momento en que Uchiha Yasuo giró su mirada hacia él, Agurame Torune inmediatamente lanzó un ataque sorpresa. Un Susanoo de cuerpo completo era originalmente un poder que solo podía usarse tras sintetizar el Mangekyou eterno, pero Uchiha Yasuo, valiéndose de la naturaleza especial de su Genjutsu, lo había manifestado por la fuerza. Sin embargo, el precio, esta técnica, fue que consumía una enorme cantidad de chakra. Primero, había sido atacado una vez dentro de un espacio confinado por bombas humanas. Luego, después de liberar a las 9 colas, las etiquetas de explosión de Conan lo habían bombardeado sin piedad, cubriéndolo completamente con sus explosiones. Para reducir el área del bombardeo, no tuvo más remedio que cancelar su Susanoo y, apoyándose en la poderosa percepción del Mangekyou Sharingan, esquivar la lluvia de etiquetas explosivas de Conan. Después llegó el turno de Pain, y Shinra Tensei fue otro ataque indiscriminado que afectó a todos. Naturalmente, no habría activado a Susanoo en ese momento solo para proteger a la gente de Konoha.
Como resultado, cuando Aburame Torune lanzó su ataque sorpresa, su cuerpo no estaba protegido por Susanoo. Su defensa estaba en su punto más débil. Sin embargo, la poderosa percepción del Mangekyou Sharingan le permitió detectar el asalto en el momento en que Aburame Torune se acercó. Apresuradamente, sacó rápidamente su espada para bloquear. Con un sonido metálico, las dos espadas chocaron. Un rastro púrpura se extendió rápidamente desde el punto de contacto, cubriendo en un instante más de la mitad de la hoja. Esos eran insectos nanoscópicos que proliferaban rápidamente. Uchiha Yasuo rápidamente soltó su agarre y arrojó la espada, movió su mano izquierda para lanzar un shuriken para distraer al enemigo y saltó hacia atrás para crear distancia y activar Susanoo. Pero Aburame Torune también sabía que, una vez activado de nuevo el Susanoo, perdería por completo esta oportunidad. Ignorando todo lo demás, dejó que el shuriken lo atravesara sin el menor cuidado, aferrándose con fuerza al cuerpo en movimiento de Uchiha Yasuo sin soltarlo. Golpeó y pateó, incluso empujando su cuerpo hacia arriba. Cada ataque llevaba la desesperada resolución de destrucción mutua, con el objetivo de hacer que el Rinkaitsuki en su cuerpo entrara en contacto con el cuerpo de Uchiha Yasuo. Al ver su objetivo tan claro, Uchiha Yasuo abandonó de inmediato la idea de activar a Susanoo y no usó ningún ninjutsu. Simplemente le lanzó shurikens uno a uno. Cada shuriken evitó con precisión puntos vitales, prolongando deliberadamente este cruel juego del gato y el ratón. Pero en poco tiempo, el cuerpo de Aburame Torune era como un erizo, lleno de shuriken, todo su cuerpo goteaba sangre, cubierto de heridas. Sin embargo, permaneció en silencio y continuó con su ataque feroz y precipitado. Pero el taijutsu del que normalmente se enorgullecía no tenía secretos ante la poderosa percepción del Mangekyou Sharingan. Cada vez que blandía una espada o lanzaba una patada, Uchiha Yasuo podía predecir la trayectoria de su taijutsu y esquivarlo fácilmente. Publicaré algunos capítulos adicionales en Patreon, puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Tito Villar. Comentario: 0 comentarios. Votar. Capítulo 22. Capítulo 22. Cuando el odio arde. Jaja, Uchiha Yasuo rió con ganas, burlándose. Oye, ¿realmente crees que me convertí en un Chunin simplemente porque soy un Uchiha, verdad? Ya sea taijutsu, genjutsu o ninjutsu, los Uchiha Chunin son ese pequeño puñado de personas que se encuentran en la cima del mundo ninja. Es una lástima, la imagen de los cadáveres esparcidos por el territorio del clan esa noche volvió a aparecer en la mente de Uchiha Yasuo, haciendo que su sangre hirviera. La ira y el odio en su corazón se volvieron aún más difíciles de contener, y su chakra gradualmente comenzó a descontrolarse. Su voz llevaba un odio grabado en sus huesos mientras rugía fuertemente. El hipócrita Sarutobi Hiruzen, el despiadado Danzum, los envidiosos grandes clanes, los ignorantes shinobi comunes y corrientes, y los insensibles aldeanos de Konoha, ustedes juntos unieron sus fuerzas y lideraron la aniquilación del clan Uchiha. Todos ustedes merecen morir. El Sharingan de Uchiha Yasuo giró salvajemente y el aura fría y oscura en su cuerpo se hizo mucho más pesada. El Sharingan también es un error en el límite del linaje. La cantidad de chakra de naturaleza yin está completamente influenciada por el estado mental. Cuanto más extrema es la emoción, más fuerte se vuelve a menudo el chakra. En su ira, la intención original de Uchiha Yasuo de jugar con Aburame Torune se desvaneció. La intención de matar, como una presa rota, ya no podía ser contenida. Rápidamente formó sellos con ambas manos. Abriendo su boca, un dragón de fuego surgió, dejando escapar un rugido ensordecedor mientras corría salvajemente hacia Aburame Torune. Y antes, durante los lanzamientos de Shuriken, había colocado un alambre de acero transparente especialmente hecho en la parte posterior de uno de los Shuriken. Usando este cable de acero como conductor, esta vez el ataque ninjutsu fue algo que Aburame Torune simplemente no pudo evadir. Pero Aburame Torune nunca tuvo la intención de esquivar. Aprovechando la breve pausa cuando Uchiha Yasuo abrió la boca para desatar la técnica, abandonó por completo la defensa, canalizando todo su chakra hacia el Rinkaitsuki y cargó hacia adelante de frente. En el instante en que las llamas lo alcanzaron, Aburame Torune se encendió de inmediato, ardiendo con fiereza como una vela humana. Una niebla venenosa y púrpura se agitó en el fuego, desprendiendo un hedor penetrante a carne quemada. Sin embargo, envuelto en llamas, surgió del mar de fuego, acercándose a Uchiha Yasuo como deseaba, y presionó su mano sobre el brazo de Uchiha Yasuo. Te tengo. La voz de Aburame Torune ya estaba ronca hasta el punto de ser irreconocible, pero en su interior había una alegría maníaca por la victoria.
Agarró fuertemente a Uchiha Yasuo, el chakra surgió salvajemente, impulsando al Rinkaitsuki en su piel a proliferar rápidamente y arrastrarse hacia Uchiha Yasuo. Era visible a simple vista que el brazo de Uchiha Yasuo se estaba volviendo gradualmente morado. Al mismo tiempo, dos shinobi de Root emergieron repentinamente de detrás de Agurame Torune, corriendo hacia adelante sin importarles la vida. Uno con el resplandor de las etiquetas de explosión ardientes debajo de su cuerpo, el otro formando rápidamente sellos manuales. Liberación de la Tierra. Salón de la prisión de la Tierra. El suelo tembló violentamente. Los familiares muros de piedra de la prisión se alzaron una vez más desde todos los lados, encerrándolos a los tres en su interior. Uchiha Yasuo resopló con frialdad, mientras el Mangekyou Sharingan en sus ojos giraba frenéticamente. Un Susanoo a medio cuerpo apareció de nuevo, atravesando la estrecha prisión de piedra mientras se protegía a sí mismo y a Agurame Torune dentro de su torso. Al mismo tiempo, la espada en su mano brilló mientras atacaba a Agurame Torune. Pero Agurame Torune solo se concentró en forzar al Rinkaitsuki a reproducirse. Ante el ataque, ni siquiera intentó esquivarlo, simplemente movió ligeramente su cuerpo. Con un soplido, donde cayó la espada, la sangre se derramó en todas direcciones. Agurame Torune quedó partido en dos diagonalmente, desde el hombro hasta la espalda. Sin embargo, mientras caía, su mirada permaneció fija en Uchiha Yasuo, atento a presenciar su muerte. Con un fuerte estruendo, el shinobi autodetonante corrió con éxito hacia Susanoo, lo abrazó y explotó. Pero esta vez, la prisión de piedra estaba mantenida por un solo shinobi. Su escala era demasiado pequeña y ya había sido destrozada por Susanoo. Sin el confinamiento de la prisión de piedra, la fuerza explosiva se redujo enormemente. Sin embargo, en esta explosión había muchas más etiquetas de explosión que antes, lo que hizo que Susanoo todavía se sacudiera violentamente, con su armadura cubierta de grietas. El ojo izquierdo de Uchiha Yasuo estaba lleno de lágrimas de sangre y todo su cuerpo jadeaba pesadamente. Lo más importante es que, debido a la explosión, Uchiha Yasuo tuvo que concentrar todas sus fuerzas en mantener la defensa de Susanoo, dejándolo incapaz de resistir la corrosión del Rinkaitsuki. La mitad de su cuerpo ya se había vuelto morado. Se podía ver el Rinkaitsuki a punto de excavar en su cerebro, pero Uchiha Yasuo no mostró ningún indicio de ansiedad. Tenía una sonrisa inusualmente espeluznante mientras miraba a Agurame Torune tendido en el suelo. Frente a los ojos de Agurame Torune llenos de odio y expectativa, Uchiha Yasuo de repente estalló en carcajadas. Jaja, he estado guardando cosas ocultas. He estado esperando precisamente este momento maravilloso. Como mano derecha de Danzo, por supuesto que planeé cuidadosamente cómo deshacerme de ti. Vamos, mira el regalo que he preparado para ti. Mientras reía salvajemente, Uchiha Yasuo manipuló a Susanoo para quitar la calabaza de hierbas que había sido llevada en la espalda del gigante de energía detrás de él, la apuntó hacia sí mismo, activó el chakra e inhaló profundamente. Entonces Agurame Torune observó con desesperación cómo una niebla púrpura se desprendía de Uchiha Yasuo y se dirigía hacia la calabaza de hierbas. El flujo de niebla compuesto de nanoinsectos venenosos se retorcía y luchaba como seres vivos, pero bajo la atracción del poder sellador no ofreció resistencia y fue absorbido por esa calabaza de hierbas. Al mismo tiempo, el cuerpo de Uchiha Yasuo volvió rápidamente del morado a su color de piel normal. Esa calabaza de hierbas había estado en la espalda del gigante energético desde que Uchiha Yasuo abrió la segunda forma de Susanoo. Agurame Torune la había visto antes, pero Uchiha Yasuo nunca se la había quitado para usarla. Así que Agurame Torune no sabía para qué servía. Nunca se había imaginado que esta calabaza de hierbas en realidad sería una técnica de sellado. El golpe mortal en el que había depositado sus esperanzas fue fácilmente deshecho por el enemigo, y la revelación llenó a Agurame Torune de dolor y furia. Vomitó varias bocanadas de sangre y ya no pudo aguantar más. Aunque el entrar y salir del Rinkaitsuki todavía infligió un daño tremendo a Uchiha Yasuo, bajo el efecto del Denjutsu los tejidos corroídos por la toxina se recuperaron visiblemente a simple vista. Uchiha Yasuo despidió a Susanoo, miró a Agurame Torune que apenas respiraba a sus pies y una vez más rió triunfalmente. Jaja, y esta es la sensación. Primero te daré esperanza y luego te haré desesperar. Esta sensación es simplemente tan satisfactoria. Este es el sentimiento de la venganza. Jaja, un destello de odio cruzó los ojos de Uchiha Yasuo. Levantó el pie y luego pisó con fuerza la cabeza de Agurame Torune. Con un puff, la cabeza de Agurame Torune fue aplastada como una sandía podrida bajo su pisotón. Materia cerebral y fragmentos de huesos fueron salpicados, rociándose por todas partes.
Al ver a Agurame Torune, cuyo hígado y cerebro estaban esparcidos por el suelo, el odio de Uchiha Yasuo aún no se había apaciguado. Levantó la cabeza y fijó su mirada en los shinobis restantes de Konohagakure. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, un sonido de viento desgarrador repentinamente pasó junto a su oído, y un kunai voló ante sus ojos. Entonces, con un destello de luz amarilla, una figura rojiza apareció de repente, con una mano en alto. Un Rasengan del tamaño de una cabeza humana giró violentamente, emitiendo un chillido estridente que rasgó el aire y se abalanzó sobre él de frente. Un momento antes, Namikaze Minato se acercó a Kimichi Chinza, rápidamente le sacó la medicina, simplemente lo vendó, le dio una palmadita en el hombro y dijo en voz baja: «Aguanta un poco más». Luego se inclinó para recoger una bolsa de kunai del suelo, la ató a su cintura, tomó una espada corta y recorrió con la mirada los rostros del grupo de Akatsuki que observaba la batalla a lo lejos. Se detuvo por un momento en Orochimaru y en el obvio Sharingan de Uchiha Itachi, luego retiró su mirada, giró su cabeza para mirar a Uchiha Yasuo allí luchando contra Agurame Torune sin prestarle atención, y simplemente levantó su cabeza para mirar a Pain en el aire. «Soy Namikaze Minato. Ya han muerto suficientes personas hoy. Puede terminar esta batalla aquí». Aunque Pain sintió que era muy extraño que un hombre muerto como Minato hubiera revivido y aparecido de repente, además habitando el cuerpo de un niño, el ninjutsu en el mundo shinobi es extraño en todos los sentidos. El Rinnegan incluso puede devolver la vida a las personas, por lo que este tipo de pseudo-resurrección de Minato no fue nada tan significativo. Bajó la mirada y preguntó fríamente: ¿Has sentido dolor? ¿Entiendes el valor de la paz? Minato frunció el ceño. También encontraba ese tipo de discurso murmurador sobre dioses muy problemático, pero aún así asintió y respondió: «Siempre he sabido el valor de la paz y no deseo que estalle una guerra en ningún lugar. Konohagakure nunca ha tomado la iniciativa de lanzar una agresión contra ningún país y siempre se ha dedicado a mantener la paz en el mundo shinobi». Mentiras. Gritó Pain, interrumpiéndolo y preguntando con frialdad: «Dices que has sentido dolor y comprendido el valor de la paz. Entonces te pregunto, en vista de lo sucedido hoy, ¿Konohagakure no tomará represalias contra Amegakure?» Esto y Minato se quedó momentáneamente sin palabras. En su corazón, ciertamente entendía que, aunque Konohagakure siempre había seguido una política de paz, en la práctica, aquellos con quienes realmente podían hablar de paz y llevar a cabo negociaciones siempre habían sido solo las 5 grandes naciones. Ahora que tanta gente de Konohagakure había muerto, y su enemigo no era una de las 5 grandes naciones sino simplemente un pequeño pueblo como Amegakure, ni los altos mandos de Konohagakure ni sus shinobi y ciudadanos comunes podían aceptar tal resultado. Incluso aunque solo fuera para servir como elemento disuasorio para las otras 4 naciones principales y evitar que pensaran que Konohagakure se había debilitado y podía ser invadida, la aldea inevitablemente tendría que tomar represalias. Sin embargo, si los que habían asesinado a estas personas no eran Amegakure sino cualquiera de las otras 5 grandes naciones, entonces, a juzgar por el estilo apaciguador habitual de Konohagakure, lo más probable es que simplemente emitieran una condena y dejaran pasar el asunto, y la gente no lo encontraría inaceptable. Pero Amegakure no pudo. Para decirlo sin rodeos, un país pequeño como Amegakure no era digno. En aquellos días, Amegakure alguna vez estuvo al mismo nivel que las 5 grandes naciones por un tiempo, pero eso fue debido a Anz de la Salamandra, quien había forzado esa reputación a través de su puro poder. Solo entonces las diversas naciones reconocieron a regañadientes el estatus del país de la lluvia. Sin embargo, tras la vejez de Anz de la Salamandra, el país de la lluvia regresó al lugar que siempre debió ocupar, oprimido por completo por los shinobi de las 5 grandes naciones. Él mismo había sido Hokage y conocía muy bien los conflictos dentro de la aldea. Por lo tanto, comprendía claramente que, aunque el enemigo que tenía ante sí pudiera ser más fuerte que Anz de la Salamandra, Konohagakure jamás aceptaría negociar sin antes luchar. Sin mencionar que ya estaba muerto, incluso si todavía estuviera vivo, frente a tal situación, todavía habría solo una opción. Se trataba de ganar primero y luego negociar. Su personalidad siempre había sido directa, no quería engañar al otro con palabras, incluso si esa persona era un enemigo. Ante el silencio de Minato, Pain naturalmente entendió cuál sería el resultado. Entonces, dijo, no hables de cómo ustedes, la gente de Konohagakure, aman la paz y odian la guerra. Ustedes simplemente dan por sentado que el dolor y la muerte que trae la guerra nunca recaerán sobre su propio bando. En cuanto a dónde cae ese dolor y esa muerte, realmente no te importa.
Quien nunca ha sentido dolor, nunca podrá comprender el valor de la paz. Publicaré algunos capítulos adicionales en Patreon, puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Tito Villar. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. El Flash contra los dioses. ¿En serio? Namikaze Minato se rascó la cabeza con angustia. Entonces no queda más remedio que luchar. No había querido aparecer en esa forma, pero no había forma de evitarlo. Si no aparecía, su propio hijo tonto moriría. Solo bajo la violenta amenaza de Uzumaki Kushina decidió finalmente salir y salvar la vida de su hijo. Sin embargo, luchara o no, pronto regresaría a la tierra pura. Ahora que había aparecido, bien podría hacer algo más por la aldea. Era un hombre decidido. Viendo que las palabras eran inútiles, decidió estrangular al futuro enemigo de la aldea allí mismo. Movió ambas manos y con una serie de swish, 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 arrojó más de una docena de kunai hacia Pain en rápida sucesión. En el aire, esos kunai chocaron entre sí con sonidos din, din, dam, dam, alterando instantáneamente sus trayectorias de vuelo para formar una red entrecruzada de trayectorias que sellaron con precisión las rutas de evasión de Pain. Sin embargo, ante este nivel de ataque, Pain ni siquiera necesitó usar ninjutsu. Con solo un leve movimiento de su cuerpo en el aire, todos esos kunai fallaron. Pero justo cuando el kunai pasó rozándolo, un destello de luz dorada apareció y la figura de Namikaze Minato apareció detrás de él, con su espada girando en su mano para cortar la cabeza de Pain como un rayo. El nombre de destello amarillo se había extendido desde hacía tiempo por todo el mundo ninja, y su especialidad, la técnica del dios del trueno volador, ya era conocida por todos en todas partes. Pain ya había descubierto la información hacía tiempo y, naturalmente, se precavió contra un ataque sorpresa. En cuanto Minato desapareció, Pain ni siquiera giró la cabeza. Simplemente abrió los ojos de par en par. Shinra Tensei. Con esa voz indiferente, una poderosa fuerza repulsiva surgió a su alrededor. El campo invisible de fuerza surgió como una ola gigante que se estrella contra la orilla, y la figura de Namikaze Minato salió volando como una cometa con la cuerda cortada. Pero en el siguiente instante, Minato apareció inmediatamente en la posición de otro kunai, movió su muñeca y lanzó varios más antes de cortar una vez más. Aunque Shinra Tensei era poderoso y completo en defensa, su único defecto era el retraso del intervalo. No podía activarse libremente. En ese momento, con Shinra Tensei recién utilizado y la siguiente activación aún no disponible, Pain no tuvo más opción que entablar un combate cuerpo a cuerpo. Agitó su mano y una vara negra se deslizó desde su manga para enfrentar el ataque. Con un fuerte ruido metálico, las hojas chocaron, enviando chispas deslumbrantes que se dispersaron por el aire. Antes de que pudiera contraatacar, la figura de Namikaze Minato se disipó nuevamente como un fantasma y apareció en la posición de otro kunai. La técnica del dios del trueno volador es básicamente una trampa, especialmente ahora que Namikaze Minato está controlando la mitad de una bestia con cola, sin la más mínima falta de chakra. En ese momento, dándoselo todo, prácticamente parpadeaba, zigzagueando en el aire, ahora al frente, ahora detrás, yendo y viniendo como un fantasma. En el cielo, era simplemente un destello amarillo que se movía por todas partes. Su manejo de la espada era aún más refinado y trascendental. Cada golpe apuntaba con precisión a un punto vital. Una cadena de cortes rápidos descendía, prácticamente presionando a Pain con fuerza. Pero lo que no comprendía era que Pain era en realidad una marioneta. No dependía solo de sus propios ojos para observar. Los otros 6 caminos, ocultos en la oscuridad, también eran sus ojos. El campo de visión compartido de los 6 pares de Rinnegan no dejaba a Minato ningún parpadeo donde ocultarse. Así que incluso si Namikaze Minato parpadeara hacia la parte trasera de Pain, no tendría ningún efecto sobre él. La velocidad de ataque de Namikaze Minato ya superaba el límite de la vista humana común, pero el Rinnegan no era un ojo común, y Pain no era una persona común. Namikaze Minato atacaba con din, din, dam, dam, pero aún así no podía atravesar la defensa de Pain. Cuando terminó el tiempo de recuperación, Pain volvió a abrir los ojos. Shinra Tensei. La fuerza repulsiva se extendió una vez más con Pain como centro, rebotando hacia Namikaze Minato. Sin embargo, en el instante en que Namikaze Minato fue lanzado hacia atrás, ajustó hábilmente su postura en el aire. Con un movimiento de mano, disparó varios kunais más.
Cuando Namikaze Minato se enfrentó por primera vez a Pain, aún no había descubierto el ritmo del Shinra Tensei, pero después de recibir 2 golpes consecutivos, se dio cuenta claramente de dónde residía la falla de este poderoso ninjutsu. 5 segundos era muy poco para otros, pero para Minato, era demasiado lo que podía hacer. De inmediato sintió aún más confianza en su corazón acerca de eliminar a este gran enemigo del pueblo. Al mismo tiempo, Pain también descubrió la debilidad de Minato. Es decir, que su parpadeo dependía en gran medida del kunai. La razón por la que Namikaze Minato podía intercambiar golpes con él libremente en el aire se debía exclusivamente a su dependencia de la técnica del dios del trueno volador para un rápido reposicionamiento en el aire. Al no haber marcadores del dios del trueno volador en los kunai que sirvieran como coordenadas, Namikaze Minato no podía volar y, fundamentalmente, no podía acercarse a él. Entonces Pain movió rápidamente su vara negra, la punta golpeando con precisión los kunai entrantes y ahuyentándolos a todos. Pero la técnica del dios del trueno volador también era rápida. En el preciso instante en que golpeó el kunai, la figura de Namikaze Minato ya había aparecido junto a ellos. Solo que esta vez, Namikaze Minato no lanzó un nuevo kunai. En cambio, extendió la mano izquierda y agarró la vara negra. Solo necesitaba grabar el marcador del dios del trueno volador en la vara negra, y entonces podría acercarse a Pain sin limitaciones, sin necesitar más kunai para posicionarse. Pero justo cuando su mano tocó la vara negra, de repente sintió que el chakra dentro de su cuerpo se volvía caótico. Al mismo tiempo, Pain soltó la vara negra de su mano derecha, mientras que de la manga de su mano izquierda, otra vara negra se deslizó y empujó hacia adelante como una ráfaga de viento. ¡Maldita sea! Namikaze Minato maldijo por dentro, arrojando rápidamente la vara negra y balanceando su espada con su mano derecha para bloquear. Con un ligero sonido, la hoja corta en la mano de Minato se hizo añicos en el acto y la varilla negra se clavó directamente. Sin embargo, con ese breve instante de calma, el chakra del cuerpo de Minato se calmó. Su figura parpadeó y volvió a desaparecer. Pero como todos los kunai ya habían sido destruidos, cuando reapareció, su cuerpo ya estaba lejos de Pain, cayendo desde el aire. Rápidamente lanzó varios kunais más, con la intención de utilizar la misma táctica nuevamente. Pero esta vez no funcionó. Varios misiles se dispararon repentinamente desde abajo en ángulo, dejando largas columnas de humo. Uno de ellos se fijó en los kunais en el aire, mientras que los demás volaron hacia Minato. Los misiles chocaron de frente con los kunai y explotaron con un estruendo atronador. Esos pocos kunai ni siquiera se habían acercado a Pain cuando fueron destrozados. Los otros misiles, al acercarse a Minato, también explotaron directamente, como si varios fuegos artificiales masivos hubieran florecido en el cielo. Un destello de luz amarilla apareció, y Namikaze Minato, completamente ileso, emergió al suelo, su mirada se volvió solemne mientras miraba hacia un lado. Allí, en el suelo, otra persona había aparecido de alguna manera, también vistiendo la misma capa negra con nubes rojas, el atuendo de Akatsuki, y actualmente volviendo a unir su muñeca derecha a su cuerpo. Sin embargo, lo que más atrajo la atención de Namikaze Minato fue ese par de Rinnegan idénticos a los que estaban en el cielo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede haber otro par de Rinnegan? ¿Esos misiles de ahora eran un ninjutsu único de este par de Rinnegan? Namikaze Minato estaba lleno de dudas, sorprendido interiormente. Pero en su corazón, sabía muy bien que no importaba qué técnica ocular poseyera este par de Rinnegan, probablemente no sería capaz de lograr su objetivo. Ya había visto a los miembros de Akatsuki, su fuerza no era para nada ordinaria, pero su batalla con Pain había sido en el cielo, donde no podían interferir demasiado. Sin embargo, este nuevo usuario del Rinnegan era diferente. Alguien que realmente podía intervenir en su lucha contra Pain. Si trasladara la batalla al suelo, entonces con tanta gente de Akatsuki apresurándose, ni siquiera él podría irse fácilmente. Ante ese pensamiento, en su corazón surgió un deseo de retirarse. Pero antes de irse, tenía que matar a alguien primero. Publicaré algunos capítulos adicionales en Patreon, puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Tito Villar. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 24. Capítulo 24. El último destello de un padre. Aunque Namikaze Minato había estado oculto dentro del cuerpo de Naruto todo el tiempo, aún podía ver todo lo que sucedía en el mundo exterior a través de los ojos de Naruto. Por lo tanto, todo lo que Uchiha Yasuo había hecho quedó plenamente expuesto a su vista. Sin embargo, no sabía que el clan Uchiha ya había sido aniquilado, simplemente asumió que estos Uchiha gemelos eran desertores de Konohagakure.
Y ya sea desde el punto de vista de un ex Hokage de la aldea o desde el de un padre, no podía permitir que el poderoso renegado Uchiha que tenía ante él quedara impune. Así, cuando vio a Uchiha Yasuo liberar su Susanoo, inmediatamente lanzó un kunai, luego utilizó la técnica de parpaleo corporal, levantó un Rasengan en alto y lo estrelló contra la cabeza de Uchiha Yasuo. El Rasengan era inútil contra Pain, pues no podía golpearlo. Pero contra Uchiha Yasuo, sí, ya que no podía volar. Sin embargo, Uchiha Yasuo no necesitó volar. Su mirada se dirigió hacia Minato. Minato solo sintió que el chakra del 9 colas dentro de su cuerpo se sacudía repentinamente, y despertó del genjutsu en un instante. Después de todo, no era un denjutsu como Tsukuyomi. Una ilusión común y corriente, incluso reforzada por el Mangekyou Sharingan, solo podía confundir a Namikaze Minato por un instante. Pero eso ya era suficiente. Cuando Minato volvió a mirar, vio que Uchiha Yasuo ya había retrocedido 2 pasos. Un chakra rojo sangre brotaba de su cuerpo, solidificándose y retorciéndose rápidamente. Huesos, músculos y armadura se superponían capa tras capa, formando un Susanoo de medio cuerpo que lo protegía por completo. Sin embargo, Minato no volvió a usar la teletransportación. Su figura dorada se lanzó hacia adelante como un rayo, presionando con fuerza el Rasengan dorado y rojo, que giraba rápidamente, contra la armadura del Susanoo. Rasengan de 9 colas. El Rasengan infundido con el chakra del 9 colas no aumentó de tamaño, pero su poder aumentó bruscamente. El Rasengan de 9 colas y la armadura del Susanoo chocaron violentamente, produciendo un sonido de fricción penetrante que hacía doler los oídos. Después de un breve punto muerto, ambos explotaron simultáneamente, arrojando a los 2 hombres a la vez. En el centro del campo de batalla, una luz cegadora estalló, formando una columna de energía que se disparó directamente hacia el cielo, como si perforara un agujero en el cielo mismo. Violentas ondas de energía surgieron del interior del pilar, transformándose en turbulentas corrientes de poder que se extendían furiosamente en todas direcciones. Dondequiera que pasaban, todo era destrozado como si lo hubiera segado una tormenta de hoces. La tierra, ya devastada, fue desgarrada una y otra vez, desprendiéndose en capas como frágiles galletas. Incluso las rocas más duras se cortaron en finos fragmentos que se extendieron en todas direcciones como una tormenta de arena. Jaja, la risa surgió de entre el humo y el polvo, una locura mezclada con un deleite espeluznante. Aunque un gran agujero había sido abierto en el pecho de Susanoo, dejando el cuerpo de Uchiha Yasuo completamente expuesto, no solo no sintió miedo, sino que estalló en una risa salvaje. Namikaze Minato. Realmente eres un buen padre. Dejas que el tercero tenga a tu propio hijo como a un perro. No me extraña que puedas ser Hokage. El arte de lavado de cerebro de Sarutobi Hiruzen es realmente increíble. Jaja, y el rostro de Minato estaba inmóvil como el agua. Abrió la mano derecha y un Rasengan apareció en su palma una vez más. Pero antes de que pudiera lanzar un ataque, Uchiha Yasuo saltó repentinamente hacia adelante y, usando el agujero destrozado en el pecho de Susanoo, atrajo a Namikaze Minato hacia adentro. Luego, impulsó su chakra y, en un instante, selló la brecha, atrapándolos a ambos dentro del espacio sellado del abdomen de Susanoo. Inmediatamente mostró una sonrisa feroz y señaló ligeramente con un dedo hacia arriba. Cuando Minato miró hacia arriba, vio que el Susanoo que estaba sobre ella había tomado la calabaza de hierbas de su espalda, la había apuntado hacia abajo y había sacado el tapón de la boca de la calabaza. Con un silbido, un torrente púrpura salió de la boca de la calabaza, precipitándose hacia la cavidad abdominal de Susanoo como una cascada, cubriéndolos a ambos y llenando instantáneamente todo el espacio cerrado. Estos Rinkaichi son por naturaleza indiscriminados entre amigos y enemigos, y de inmediato se abalanzaron sobre ambos en frentes separados, tiñéndolos a ambos de púrpura. Jaja y Minato, prueba el Rinkaichi de Agurame Torune. Veamos cuál de nosotros muere primero. La risa desquiciada de Uchiha Yasuo resonó dentro del enjambre, como si no tomara en cuenta su propia vida en absoluto. Pero Namikaze Minato no tenía la intención de morir junto con él aquí. Namikaze Minato ya estaba muerto, pero Uzumaki Naruto todavía estaba vivo. Incluso dejando de lado al Hinchkriki de 9 colas y la aldea, como padre, no podía dejar que su propio hijo muriera allí. Lunático. Minato maldijo con ira y se lanzó hacia adelante de inmediato, queriendo acabar con Uchiha Yasuo lo más rápido posible para liberarse. Pero luchar en un lugar tan estrecho hizo que la técnica del dios del trueno volador en la que sobresalía fuera inútil.
El nivel de taijutsu de Uchiha Yasuo no era de ninguna manera inferior, y con la poderosa visión dinámica del Mangekyou Sharingan, Namikaze Minato realmente no tenía forma de matar a Uchiha Yasuo en poco tiempo. Jaja, a ver quién de nosotros muere primero. Mientras Uchiha Yasuo luchaba contra él sin descanso, se reía salvajemente sin restricciones, agitando aún más a Namikaze Minato más allá de toda medida. Aunque el área púrpura que se extendía a través del cuerpo de Uchiha Yasuo se hacía cada vez más grande, Minato al mismo tiempo sintió que la capa de chakra de 9 colas alrededor de su propio cuerpo estaba siendo devorada rápidamente por el Rinkaichik. Aunque el chakra de una bestia con cola era infinito, el cuerpo de Naruto era demasiado joven y su resistencia limitada. Debía tener en cuenta la vida y la seguridad de su hijo, sin atreverse a extraer demasiado, y mucho menos a usar imprudentemente el poder de la bestia con cola en combate. Una vez que apareció una falla en la protección de la capa de chakra, no poseía la misma resistencia al veneno que tenía Uchiha Yasuo. Al darse cuenta de esto, Namikaze Minato no se atrevió a perder más tiempo. De inmediato, giró la muñeca y golpeó con fuerza el Rasengan que llevaba en la mano contra el suelo. En un espacio tan sellado y estrecho, si el Rasengan y el Susanoo chocaran nuevamente y causaran una explosión, su poder superaría por mucho al de una etiqueta explosiva, e incluso para ellos dos, probablemente significaría una muerte segura. Por lo tanto, escapar a través del subterráneo fue la mejor opción. En medio de la ensordecedora explosión, arena y piedras se esparcieron por el suelo, obstruyendo brevemente la línea de visión de Uchiha Yasuo, y Minato aprovechó la oportunidad para formar sellos manuales. Con un silbido, su figura desapareció de donde estaba para reaparecer un instante después afuera de Susanoo. En el momento en que abandonó el abdomen de Susanoo, sacudió rápidamente su cuerpo, arrojando la capa más externa de la capa de chakra de 9 colas junto con el Rinkaichi que se aferraba firmemente a ella. TCH, así que este es el llamado destello amarillo. Nada especial después de todo. Uchiha Yasuo habló con un tono burlón, activó la calabaza de hierbas sobre su cabeza y, como una gran ballena inhalando agua, absorbió todo el Rinkaichi. Luego, bajo la mirada de Minato, comenzó a reparar las heridas en su cuerpo. Minato lo miró profundamente, no dijo nada y en un instante se dirigió al lado de Akimichi Tsuza, se agachó, lo levantó y rápidamente corrió hacia Konohagakure. Los otros shinobi de Konoha también lo siguieron apresuradamente, preparándose para retirarse. Pero que pudieran irse o no dependía de que los demás estuvieran de acuerdo. Una voz fría descendió del cielo. Esta tierra de lluvia no es un lugar al que puedas ir y venir a tu antojo. Banzo Tenin. Antes de que las palabras cayeran, una fuerza gravitacional masiva surgió repentinamente de la nada, actuando sobre todos los ninjas de Konohagakure. La fuerza era abrumadoramente fuerte. Incluso a Minato le resultó difícil resistirse y solo pudo ser empujado hacia atrás. Cuando los pies de todos comenzaron a levantarse del suelo y estaban a punto de perder el control de sus cuerpos, Akimichi Tsuza de repente gritó, agarró un puñado de pastillas y se las metió en la boca. Normalmente podía controlar las transformaciones de su cuerpo por sí solo, pero ahora, gravemente herido, su control se había debilitado enormemente, dejándole sin otra opción que confiar en la medicina. Una vez que el medicamento hizo efecto, su cuerpo inmediatamente comenzó a hincharse rápidamente, convirtiéndose nuevamente en un gigante imponente. Pisoteó fuertemente el suelo con ambos pies, extendió la mano para agarrar a Namikaze Minato, luego giró el brazo y lo arrojó con fuerza a la distancia. Temiendo que Minato regresara para salvarlos, gritó fuerte mientras lanzaba. Cuarto Sama, debe llevar esta información a la aldea. Que la aldea prepare defensas contra ella. Y además, el Hinchkriki de 9 colas no debe perderse. Por favor, protégelo bien. No. Gritó ansiosamente Namikaze Minato, queriendo detenerlo, pero bajo la atracción de Banzo Tenin, simplemente no pudo. Cuando Nara Shikaku y Yamanaka Inoichi murieron, Akimichi Tsuza ya había decidido morir también. Los tres, Ino, Shika y CHM, habían compartido la vida y la muerte juntos durante muchos años. Ahora que dos de ellos se habían ido, él ya no deseaba vivir solo. Sabía que Namikaze Minato ya había muerto hacía mucho tiempo. A juzgar por su estado en la batalla, podía ver que Minato no había revivido del todo y probablemente no podría permanecer en este mundo por mucho más tiempo. La razón por la que había aparecido de repente ahora, sin ninguna razón aparente, probablemente era debido a su hijo, Uzumaki Naruto. Ahora que había llegado otra crisis, Akimichi Tsuza tenía la intención de utilizar lo último que le quedaba de vida para salvar a Uzumaki Naruto.
Sin embargo, Akimichi Shinza estaba muy familiarizado con Namikaze Minato y sabía que no abandonaría a sus compañeros y huiría, por lo que encontró una excusa perfecta para él y lo envió a la fuerza. Namikaze Minato, por supuesto, también entendió las buenas intenciones de Akimichi Shinza, por lo que cuando la situación no pudo revertirse, solo pudo aceptar esta amabilidad en silencio. Con lágrimas en los ojos, miró profundamente a Akimichi Shinza. En el momento en que aterrizó, giró la cabeza y desapareció resueltamente en el otro extremo de la vista de todos. Publicaré algunos capítulos adicionales en Patreon, puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Tito Villar. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 25. Capítulo 25. El payaso y el idealista. Que un enemigo tan fuerte como Namikaze Minato escapara dejó a Pain bastante disgustado, e inmediatamente presionó ambas manos hacia abajo. Shinra Tensei. Una tremenda presión descendió del cielo una vez más. Akimichi Shinza, gravemente herido, apenas resistió un instante antes de estrellarse contra el suelo y morir en el acto. Y sin la protección de Akimichi Shinza, los otros ninjas simplemente no fueron rival. En un instante, fueron aniquilados hasta el último. Solo después de que todos los ninjas de Konohagakure habían muerto, Uchiha Yasuo se acercó sonriendo y agitando exageradamente ambos brazos. Hola. Líder, he venido a desertar a tu lado. Suspendido en el aire, Pain miró hacia abajo con una mirada hostil al principal culpable que había provocado que su plan permaneciera oculto y esperara el momento adecuado para fracasar por completo. Sin embargo, Uchiha Yasuo actuó como si no hubiera visto nada en absoluto, todavía sonriendo mientras continuaba su presentación. Oye, soy esa bestia que era valorada por el clan pero, para consolidar el poder de los políticos de Konohagakure, personalmente masacró a todo el clan. Hombres, mujeres, jóvenes y viejos. Uchiha Itachi. Al escuchar esta autopresentación, todos no pudieron evitar desviar la mirada hacia el verdadero Uchiha Itachi que estaba allí. Zetsu Blanco incluso se cubrió la boca, riendo tan fuerte que todo su cuerpo se retorció como una cuerda. Jejeje, Itachi, este tipo parece guardarte rencor. Uchiha Itachi todavía tenía un rostro inexpresivo y dijo a la ligera. Quizás cuando estaba matando, lo extrañé. Lo que sea. Los llamados miembros del clan y demás son todos individuos sin ninguna capacidad. Utilizar sus vidas para medir mi capacidad no es más que lo más normal. Al escuchar el discurso de Uchiha Itachi sobre la capacidad, la intención asesina en el corazón de Uchiha Yasuo hirvió aún más. Jaja, se cubrió la frente con una mano y soltó una carcajada. Bien dicho. Itachi, hablaste muy bien. Realmente tienes tanta capacidad. Ven. Ya que te gusta tanto usar las vidas de los miembros de tu clan para medir la capacidad, déjame ir a medir tu capacidad otra vez. Después de decir esto, Uchiha Yasuo metió la mano en su pecho y sacó un pergamino desellado. Después de desenrollarlo, formó sellos con las manos y liberó la cosa que había dentro. Era una caja de madera negra, con restos de sangre goteando por los bordes. Uchiha Yasuo inclinó la cabeza, sonriendo mientras sostenía la caja en su mano. Oye, Itachi, adivina. ¿Qué hay dentro de esta caja? Aparentemente sin notar la malicia escondida en la sonrisa de Uchiha Yasuo, Uchiha Itachi mantuvo una cara fría y dijo con calma. Mi capacidad no es algo que puedas comprender, ni mi capacidad necesita que la midas. ¿En serio? Jejeje, Uchiha Yasuo soltó una risa extraña, extendió la mano para abrir la tapa, sacó una cabeza humana de adentro y giró su rostro hacia Uchiha Itachi para mostrársela. Oye, Itachi, mira con atención, ¿esta persona te parece familiar? Dim. Así es, este es tu hermano pequeño más querido. 1. Ojajajai. Esta vez, la expresión de Uchiha Itachi se desvaneció. Sus ojos se abrieron de par en par al ver con asombro aquella cabeza familiar, y gritó. Sasuke. ¿Cómo es esto posible? Es falso, debe ser falso. Usaste una técnica de ilusión conmigo. Su Sharingan giró salvajemente, transformándose rápidamente en el Mangekyou Sharingan, pero lo que es real y nunca puede ser falsificado. Sin embargo, simplemente no podía aceptarlo. Las venas de su frente se hincharon mientras miraba con ojos rojos como la sangre, rugiendo con furia. Imposible. Debes haber usado la técnica de transformación. Eso debe ser falso. Al ver a Uchiha Itachi en ese estado de locura, Uchiha Yasuo sintió un deleite indescriptible en su corazón, sintiendo que todas las dificultades en el camino habían valido la pena. Jie, soltó algunas risas extrañas, sacudió su mano y arrojó la cabeza de Uchiha Sasuke hacia Uchiha Itachi.
Oye, ya que dices que esto fue hecho con la técnica de transformación, ¿por qué no le das una buena inspección personalmente? Uchiha Itachi extendió una mano temblorosa para atrapar esa cabeza, pero un Kubikirimushim repentinamente se extendió de la nada desde un costado y la bloqueó. Oye, Itachi, perder la calma de esta manera no debe hacerse. Ya que es el enemigo, tal vez manipularon esta cabeza falsa. Pero esta vez, Viva JKZM simplemente le estaba dando demasiadas vueltas. Ni las trampas explosivas ni el veneno comunes podrían matar a Uchiha Itachi. El Rinkaichi recién obtenido podía de hecho representar una amenaza para Uchiha Itachi, pero esa cosa era incontrolable, no distinguía ni a un amigo ni a un enemigo, y su propagación era demasiado rápida. También dañaría la cabeza de Sasuke, ganancias que no valían las pérdidas. Así que Uchiha Yasuo simplemente no había hecho algo tan superfluo. HMPH, entrometido. Uchiha Yasuo miró ferozmente a Viva JKZM, luego miró a Uchiha Itachi con una sonrisa fría. Si no pudiera matar, golpear el corazón sería igual de efectivo. Viva JKZM inspeccionó cuidadosamente por un tiempo, pero no encontró ningún peligro oculto, luego giró la cabeza y le entregó la cabeza de Uchiha Sasuke a Uchiha Itachi. Itachi tomó la cabeza de Sasuke con manos temblorosas, las puntas de sus dedos temblaban incontrolablemente, sus nudillos se blanqueaban por la fuerza excesiva. Miró fijamente el rostro pálido de Sasuke. Aquellos ojos que una vez rebosaron vida ahora estaban huecos y vacíos, para nunca más encontrarse con los suyos con esa mirada de admiración. Activó el Mangekyou Sharingan en sus ojos hasta su límite máximo, examinándolo una y otra vez durante un largo tiempo, pero no importaba cuánto lo comprobara, la conclusión a la que llegaba siempre era la misma. Esta era de hecho la cabeza cortada del hermano menor que más amaba, Uchiha Sasuke. En un instante, Itachi sintió que el mundo giraba y colapsaba, como si el mundo entero se estuviera volcando, y ese corazón helado suyo pareció dejar de latir por completo. El adorable rostro de su hermano apareció nuevamente ante sus ojos y los recuerdos surgieron como una marea. La visión de Sasuke levantándose obstinadamente por sí solo después de caerse mientras aprendía a caminar. Su expresión orgullosa la primera vez que dominó la técnica de sustitución. Esos ojos llenos de confusión y agravio cuando fue rechazado repetidamente por él, cada fragmento de su vida juntos fluyó hacia su corazón, y el dolor desgarrador se extendió a través de él poco a poco, como si decenas de miles de agujas de acero se clavaran en su corazón a la vez, haciendo que incluso respirar fuera doloroso. La respiración de Itachi se volvió rápida e irregular, cada inhalación llevaba el sabor de la sangre. Sintió que un líquido cálido se deslizaba desde las cuencas de sus ojos, dejando un rastro evidente en la fría mejilla de Sasuke. Los labios de Itachi temblaron mientras presionaba su frente contra la helada de su hermano, forzando a salir un susurro ronco de su garganta, el sonido roto más allá del reconocimiento. ¿Por qué se llegó a esto y? El tercero me prometió claramente que te protegería bien, jaja, Uchiha Yasuo se rió tan fuerte a un lado que casi saltó. El tercero te lo prometió, pero Danz nunca te lo prometió, ¿verdad? Como fue un exterminio, por supuesto que todo el clan tuvo que ser aniquilado. ¿Qué sentido tendría dejar atrás a un mocoso superviviente? ¿Qué? Se suponía que debían esperar hasta que creciera, supiera la verdad y regresara para vengarse del pueblo. ¿Qué? ¿De verdad pensaste que un digno anciano de la aldea, después de matar a un malvado Uchiha, sería culpado por Hiruzen por ello? Ah, quizás sí. Lo encerrarían unos días o algo así, le tomarían 3 tazas como castigo, y ya está. Así que lo que... ¿Podría ser que todavía planeas que un digno anciano de la aldea pague con su vida por el bien de un mocoso sobreviviente de los Uchiha? Jaja, realmente eres un payaso, Itachi. Alguien que ni siquiera es leal a su propio clan, ¿cómo podría ser leal a la aldea? Si Hiruzen realmente confiaba en ti, debería haberte tomado como su discípulo y haberte designado como suplente para el próximo Hokage. Si hubiera habido un mínimo de apaciguamiento, en lugar de una represión constante, el clan Uchiha no se habría visto obligado a llegar a este punto. Cállate. Los ojos de Uchiha Itachi estaban rojos como la sangre mientras rugía con voz ronca. Con tu medida, ¿cómo podrías saber cuántos morirían si estallara una guerra civil en la aldea? Ah, cierto, mi medida es pequeña, la tuya es grande. Gritó Uchiha Yasuo aún más fuerte. Danz sabía que tu medida era grande, así que de un solo golpe le cortó la cabeza a tu hermano pequeño. Con una medida tan grande, no provocarás un desacuerdo con el pueblo por algo tan pequeño, ¿verdad? Mírame, soy diferente. Sabía que tu medida era grande, así que te traje especialmente a tu hermano pequeño.
Vamos, déjame ver si tu magnanimidad es realmente tan grande como presumes. Publicaré algunos capítulos adicionales en Patreon, puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Tito Villar. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 26. Capítulo 26. Enfrentamiento de Mangekyou. Imposible. Absolutamente imposible. La aldea jamás mataría a Sasuke. La sangre fluía de ambos ojos de Uchiha Itachi mientras miraba fijamente el rostro de Uchiha Yasuo, que era exactamente igual al suyo, y entre dientes apretó. Lo mataste. No lo hiciste. Ah, cierto, cierto, cierto. Uchiha Yasuo esbozó una sonrisa torcida y sombría. Así es, maté a Sasuke. No solo lo maté, antes de matarlo, aplasté sus 4 extremidades hasta convertirlas en polvo, luego usé el Nujutsu del Mangekyou Sharingan para curarlo y luego las aplasté de nuevo. Una y otra vez, lo hice una y otra vez, hasta que al final, cuando lloró y me rogó que lo matara, finalmente le concedí su deseo. ¿Sabes lo que gritó? Mira. Déjame imitarlo para que lo escuches. Tos, tos y Uchiha Yasuo tosió 2 veces, se aclaró la garganta y luego agudizó la voz, fingiendo sonar como un niño. Nii-san, ¿por qué no vienes a salvarme? Nii-san, me duele mucho. Nii-san, cállate. Rugió Uchiha Itachi como un loco. Sasuke era solo un niño, ¿cómo pudiste? ¿Un niño? ¿Tienes la cara de decir niño? Gritó Uchiha Yasuo con más furia. Dijiste que era por la paz, ¿por qué solo mataste a adultos? ¿Por qué masacraste incluso a ancianos, mujeres y bebés? Dices que Sasuke era inocente. ¿Acaso esos bebés no eran inocentes también? ¿Konohagakure alguna vez se preocupó por esos inocentes niños Uchiha? No, no lo hizo. Tenían miedo. Tenían miedo de que los descendientes de los Uchiha crecieran y se vengaran de ellos. Querían erradicar las raíces por completo. Ya que querían eliminar todo rastro, ¿cómo podrían dejar con vida a ese mocoso superviviente, Sasuke? No te atreviste a hacerlo, no te preocupes. Soy lo suficientemente considerado como para ayudarte a completar tu misión. No hace falta que me lo agradezcas. 1. ¿Quién eres? ¿Quién demonios eres? Agitado por las palabras de Uchiha Yasuo, Uchiha Itachi se quedó sin palabras, solo capaz de dejar escapar un rugido de rabia impotente. ¿Quién soy? Jaja, Uchiha Yasuo soltó una carcajada. Mira esta cara, ¿no la reconoces? Soy ese perro de los políticos de Konohagakure, la bestia que personalmente masacró a cada hombre, mujer y niño de su propio clan. Uchiha Itachi. Ah, cierto, se me olvidó decírtelo. No solo exterminé a todo el clan Uchiha, sino que también maté al nieto del tercer Hokage, capturé al Hinchkriki del 9 colas y maté a docenas de shinobi de Konohagakure. Aunque Namikaze Minato se llevó al Hinchkriki de las 9 colas, ahora mismo incluso el trío Inoshika CHM murió aquí. Adivina qué, ¿crees que Konohagakure todavía confiará en ti ahora? Jaja, ¿y no eres tú quien tanto ama la paz? ¿No eres tú el que tiene miedo de que la gente del pueblo salga lastimada? Entonces déjame decirte esto. No solo maté a Uchiha Sasuke, sino que también iniciaré una gran guerra ninja y haré que muera aún más gente de Konohagakure. Los Uchiha son uno de los clanes fundadores de Konohagakure. Una Konohagakure sin los Uchiha no tendría razón de existir. Destruiré completamente Konohagakure. Haré que Konohagakure desaparezca del mundo ninja para siempre. Impulsado hasta el límite por la implacable provocación de Uchiha Yasuo, Uchiha Itachi ya no pudo contenerse. Su Mangekyou Sharingan se encendió y llamas negras se encendieron en el cuerpo de Uchiha Yasuo. Morir. Amaterasu. Jaja, y sin dudarlo, Uchiha Yasuo levantó su mano y cortó hacia abajo, cortando la carne donde ardían las llamas negras, arrojándola a un lado para dejar que el trozo de carne se quemara hasta convertirse en cenizas, riendo salvajemente sin restricciones. Oye, Uchiha Itachi, así que tu capacidad es solo esto. Si no puedes manejar esto, ¿cómo podrás convertirte en Hokage? Tienes que pensar en los problemas como un Hokage. Hermano o no. Si hay que matarlo, hay que matarlo. ¿Cómo puedes ser tan mezquino? Necesitas tener una visión más amplia. Dejad de preocuparos por cosas tan triviales e insignificantes. Todo por el bien del pueblo. Todo por el bien de la paz. Te mataré. Al oír a Uchiha Yasuo regodearse, la furia en el corazón de Uchiha Itachi era como una llama rociada con otro balde de aceite, ardiendo aún más ferozmente. La máscara de calma que siempre había llevado finalmente se rompió por completo, y el Mangekyou Sharingan en sus ojos tembló violentamente por la rabia.
Su mirada recorrió a Uchiha Yasuo, y cuando vio que la herida de este último se estaba regenerando y sanando visiblemente a una velocidad perceptible a simple vista, frunció el ceño en secreto. Él también poseía el Mangekyou Sharingan, y podía decir a simple vista que la habilidad Mangekyou del enemigo estaba relacionada con la regeneración, por lo que una habilidad como Amaterasu, una que ardía continuamente pero tenía una letalidad débil, era de poca utilidad contra tal oponente. Así, su par de Mangekyou Sharingan giró rápidamente, desatando otra técnica ocular. Tsukuyomi. De repente, Uchiha Yasuo sintió que el entorno a su alrededor se retorcía y el mundo en el que se encontraba cambió instantáneamente. Sus colores desaparecieron sin dejar rastro, dejando solo blanco y negro a su alrededor. Su cuerpo estaba suspendido en el aire, atado a una cruz, mientras Uchiha Itachi estaba frente a él con una expresión hosca, una larga espada en su mano. Este es mi espacio Mangekyou Genjutsu. Aquí, el tiempo, el espacio e incluso la materia están bajo mi control y antes de que pudiera terminar de hablar, el Mangekyou Sharingan en los ojos de Uchiha Yasuo también comenzó a girar salvajemente mientras estallaban carcajadas. Jaja, y es solo Tsukuyomi. Conozco esta habilidad incluso mejor que tú. Esta cosa funciona bien para intimidar a los débiles, pero cuando se enfrenta a otro Mangekyou Sharingan, es simplemente basura. Cuando cayó la última palabra, las cadenas dejaron escapar un gemido bajo una tensión insoportable y aparecieron finas grietas en la cruz. En un instante, las ataduras en el cuerpo de Uchiha Yasuo colapsaron por completo y cayó al suelo. Uchiha Yasuo abrió mucho los ojos y una oleada de violento chakra de liberación Jin salió disparada, chocando de frente con el chakra de Uchiha Itachi. Sus cuerpos se estremecieron violentamente al mismo tiempo, y lágrimas de sangre fluyeron simultáneamente de sus ojos. La estructura espacial, que había permanecido estable, también comenzó a temblar violentamente. Los colores que se habían desvanecido reaparecieron primero en Uchiha Yasuo, luego se extendieron por todo el espacio, y dondequiera que pasaban, las reglas del genjutsu se desmoronaban una tras otra. Uchiha Itachi ya no podía permitirse más tonterías. Con un rostro hosco, se quedó allí, concentrándose en mantener la existencia del espacio genjutsu. Las energías mentales de ambos chocaron ferozmente en el aire como en un tira y afloja. Cuando tú avanzabas, yo retrocedía, fuertemente enredadas. El espacio genjutsu alternaba entre color y blanco y negro, mientras su forma seguía recombinándose como un espejo roto. Ahora cuadrado, ahora redondo, ahora extraño y grotesco, vertiginoso de contemplar. Uchiha Yasuo llevó su técnica ocular Mangekyou Sharingan al límite mientras presionaba a Uchiha Itachi en el frente mental. Itachi, tú también deberías saber esto. Cuanto más tiempo y más se use el Sharingan, más fácil es quedarse ciego. Sin embargo, les daré una buena noticia. La técnica ocular de mi Mangekyou Sharingan se llama Inaba no Akuto. Es una técnica ocular de tipo curativo que puede convertir el chakra yin en chakra yang, produciendo el efecto de un ninjutsu médico. Esta técnica ocular es muy poderosa. Incluso si los ojos quedan ciegos, puede curarlos. Jaja, y ahora lo entiendes, ¿verdad? Aunque no tengo otro par de Mangekyou Sharingan de un pariente consanguíneo, he obtenido resultados equivalentes a un Mangekyou Sharingan eterno. ¿Cómo puedes competir conmigo? Pero Uchiha Itachi no se inmutó y se limitó a decir con frialdad. Ya sea ninjutsu, artes secretas o Kekkei Genkai, en el núcleo de todo para un ninja está el chakra. El Mangekyou Sharingan no es una excepción. Incluso si tu técnica ocular puede convertir entre liberación yin y liberación yang, ¿qué importa? Tu cantidad total de chakra aún está fija. Cuanto más chakra de liberación yin conviertas en chakra de liberación yang, más disminuirá en consecuencia tu chakra de liberación yin para la resistencia. Me desperté antes que tú. Mi chakra de liberación yin total supera al tuyo. Veré qué puedes hacer después de que tu chakra se agote. ¿Tu cantidad de chakra? Jeje, rió Uchiha Yasuo. El Mangekyou Sharingan no es tan incómodo. Mientras haya odio en el corazón, el chakra naturalmente será inagotable. Si el chakra no es suficiente, entonces exige lo del cuerpo. Exprime la fuerza vital. Es un asunto tan sencillo, aún necesito enseñarte. Ven, ven. Hoy lucharemos con todas nuestras fuerzas y veremos si te quedas ciego primero, tú o yo. Uchiha Itachi dejó de hablar y con determinación exprimió el chakra de su cuerpo, prometiendo luchar contra Uchiha Yasuo hasta el final. Los extraños no podían ver esta peligrosa competencia del chakra de liberación yin. Solo podían ver a los dos parados cara a cara mientras lágrimas de sangre corrían por ambos pares de ojos.
Debajo de la escena inmóvil había una lucha de almas mucho más peligrosa que los ataques físicos. Los dos, al encontrarse, inmediatamente comenzaron a estrangularse mutuamente hasta la muerte, tratando a los miembros de Akatsuki a su alrededor como si no fueran nada. Sin embargo, a partir del diálogo entre ambos, todos también entendieron que la razón por la que Uchiha Itachi había matado a todo su clan no era para medir su propia capacidad, sino porque estaba actuando bajo órdenes de los altos mandos de Konohagakure. Y el llamado ninja rebelde probablemente no fue una verdadera traición, sino un rol utilizado específicamente para asumir la culpa. Konohagakure, al final, ha decaído hasta este punto. Orochimaru no pudo evitar suspirar. Por suerte, me fui hace mucho tiempo. Simplemente no esperaba que el cuarto aún existiera, que no hubiera muerto del todo. ¡Qué maravilloso! Y su lengua larga y serpenteante lamió sus labios y la codicia llenó sus pupilas verticales. A su lado, Viva JKZM tenía una cara hosca, claramente pensando en aquellos clanes Keke y Genkai y en su propio Kirigakure que también habían sido aniquilados. TCH, política verdaderamente repugnante. Oye, líder, ¿de verdad vas a ver a los dos perecer juntos de esta manera? La organización está precisamente escasa de personal en estos momentos. Los veo a ambos muy poderosos. ¿Qué tal si los acogemos como compañeros? El dolor flotaba en el aire, su rostro tan tranquilo como el agua quieta, pero se sentía algo indeciso. Al principio, dudaba de añadir otro Uchiha, temiendo que aumentara el poder del Uchiha Madara. Pero ahora, al verlos enfrentados como enemigos mortales, se sintió tentado al instante. Oye, lo dices tan a la ligera. ¿No viste que esos dos parecían enemigos mortales? ¿Cómo pudieron dejar de pelear y convertirse voluntariamente en compañeros? Zetsu Blanco se retorció, replicando con hiperactividad. Viva JKZM simplemente se encogió de hombros con indiferencia. Hablando de eso, ¿cuál de las personas de nuestra organización vino aquí voluntariamente? ¿Reacio? Solo haz que el líder los golpee, ¿no será suficiente? Zetsu todavía estaba planeando seguir discutiendo, pero Pain ya había tomado una decisión. Está bien, lo que dijo Viva JKZM tiene mucho sentido. Dios puede abarcarlo todo. Ante el poder de Dios, cualquiera solo puede inclinar la cabeza y someterse. Dicho esto, levantó la mano y abofeteó hacia el espacio entre Uchiha Yasuo y Uchiha Itachi. Una fuerza repulsiva surgió de la nada, y los dos que se enfrentaban salieron despedidos. Publicaré algunos capítulos adicionales en Patreon, puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Tito Villar. Comentario: 0 comentarios. Votar. Capítulo 27. Capítulo 27. Soy muy magnánimo. Uchiha Yasuo se dio la vuelta en el aire y aterrizó con firmeza, extendió la mano y se secó un puñado de sangre en la cara, limpiando las lágrimas de sangre debajo de sus ojos. Levantó la cabeza y volvió a observar. Efectivamente, su visión estaba algo borrosa, pero gracias a la liberación Yang, pronto se recuperó. Además, los globos oculares dañados y luego regenerados también habían recuperado parcialmente sus defectos originales. Lo que se podía anticipar era que solo necesitaba pasar por esto varias veces más, y su Mangekyou Sharingan probablemente podría evolucionar por sí solo en el Mangekyou eterno. El dolor descendió poco a poco del cielo, separándolos, y con un movimiento de sus dedos, envió un anillo ante Uchiha Yasuo, hablándole con naturalidad. Ponte este anillo. A partir de hoy, serás el octavo miembro de Akatsuki, nombre clave norte. Dentro de Akatsuki, las luchas internas están prohibidas. No me importa qué rencores tengas con Uchiha Itachi. A partir de ahora, no tienes permitido volver a enfrentarte a él a muerte. Pain miró fijamente a Uchiha Yasuo, claramente luciendo como si fuera a mostrarle algo de color ante el más mínimo desacuerdo. ¿Quién habría pensado que Uchiha Yasuo sin dudarlo extendería la mano, tomaría el anillo, lo colocaría en el dedo medio de su mano izquierda y diría con una amplia sonrisa: ¿Norte? Este anillo realmente me queda muy bien. Aya, líder, no me mires así. Ten la seguridad de que soy muy magnánimo. Aunque le guardo rencor a Itachi, la venganza no es algo que necesariamente requiera matarlo. A veces estar vivo es peor que estar muerto. Cerrar ambos ojos y no saber nada. Eso sí que sería demasiado placentero. Para una bestia como él, matarlo sería demasiado barato. Destruiré su amada Konohagakure y le haré sentir apropiadamente lo que se llama infierno. Sin embargo, líder, aunque soy muy magnánimo y no me importa dejar ir mi rencor hacia él, parece que él no tiene tanta magnanimidad como yo. Su hermano menor muere, y él actúa como si la vida y la muerte ya no importaran.
Jie, al escuchar esto, Pain giró la cabeza y miró fríamente hacia Uchiha Itachi. Itachi, ¿cuál es tu actitud? Uchiha Itachi tenía las venas abultadas en la cara, la mandíbula apretada y jadeaba con violencia. Su Mangekyou Sharingan estaba clavado en el sonriente Uchiha Yasuo, como si quisiera tragárselo vivo. Después de que esto continuó por un corto tiempo, solo cuando Pain gradualmente comenzó a perder la paciencia, Uchiha Itachi cerró lentamente los ojos, estiró su manga para limpiar las lágrimas de sangre debajo de sus ojos y respondió con una voz ronca y baja. Entiendo. Mantendré mis emociones bajo control y no me involucraré casualmente en un combate a muerte con él. Muy bien. Pain asintió con satisfacción y giró la cabeza para mirar de nuevo a Uchiha Yasuo. Ya que te uniste a Akatsuki, deja de usar la cara de Itachi. ¿Quién eres exactamente? Luego, Uchiha Yasuo liberó la técnica de transformación y regresó a su verdadera apariencia. Me llamo Uchiha Yasuo. Originalmente era un Chunin común y corriente. Con la ayuda de Itachi, logré despertar el Mangekyou. Como agradecimiento, seguí adelante y también le corté la cabeza a su hermano menor, para ver si podía pagarle adecuadamente a Itachi un poco. 1. Al ver que Uchiha Yasuo nuevamente tenía la intención de provocarlo, Pain frunció el ceño y ladró. Basta, deja de provocar más a Itachi. Todos, regresen a la aldea y discutan cómo lidiar con la represalia que Konohagakure está a punto de lanzar. Pensando que todas estas cosas habían sido provocadas por el sujeto que tenía delante, Pain no pudo evitar sentirse molesto en su corazón y miró ferozmente a Uchiha Yasuo. Como resultado, vio a Uchiha Yasuo levantar repentinamente su brazo y gritar con una amplia sonrisa. Líder, quiero informar algo. Uchiha Itachi no es alguien que realmente traicionó a la aldea. Es un perro criado por Hiruzen y un espía enviado por Konohagakure. Si vamos a ir a la guerra con Konohagakure, primero tenemos que eliminar a este espía. De lo contrario, sin que Konohagakure tenga que venir a atacar nuestra puerta, toda la información sobre todos los miembros de Akatsuki se filtrará. Al oír esto, Pain volvió a fruncir el ceño. Pero anteriormente, cuando los dos estaban ocupados en sus asesinatos por rencor y estaban emocionalmente agitados, ya se había derramado todo tipo de información. También había escuchado muy claramente que Uchiha Itachi efectivamente había llevado a cabo el plan de exterminio del clan bajo las órdenes de los superiores de Konohagakure. En ese caso, esa llamada etiqueta de ninja rebelde realmente no se sostuvo muy bien, y si esa persona era digna de confianza todavía estaba muy en duda. Ante la mirada llena de dudas de Pain, Uchiha Itachi dijo fríamente. Quizás antes, todavía no era un ninja rebelde de Konohagakure, pero después de que este tipo hizo una escena haciéndose pasar por mí, ahora incluso si quisiera no ser un ninja rebelde, sería imposible. Estas palabras eran correctas. Si un ninja había asesinado al nieto del Hokage, secuestrado al Hinchkriki del 9 colas y causado, directa e indirectamente, la muerte de un gran grupo de ninjas de élite en la aldea, entonces no tenía más opción que ser un ninja rebelde. Si alguien en esta situación aún pudiera recibir el perdón de Konohagakure, entonces esa persona definitivamente sería alguien con profundas conexiones de fondo. Pain asintió y dio su conclusión final. La identidad de Itachi está fuera de toda duda. No vuelvas a plantear dudas sobre esto en el futuro. Uchiha Yasuo curvó los labios y no dijo nada. Los extraños eran incapaces de comprender la obsesión de un Mangekyou Uchiha. Ninguna explicación sería de utilidad. El Mangekyou Sharingan en sí mismo no obedecía a la razón. Usar el sentido común para juzgar la lógica de las acciones de un Mangekyou Uchiha era totalmente erróneo. Todos los Mangekyou Uchiha eran locos, sin excepción. Sin locura no había supervivencia. Cualquiera que no fuera lo suficientemente loco no podría despertar el Mangekyou Sharingan. Al ver que Uchiha Yasuo ya no hablaba, Pain usó la técnica de parpadeo corporal para irse y regresar a la aldea. Los demás también regresaron a la aldea uno tras otro, y Uchiha Yasuo los siguió, llegando juntos a Megakure. La lluvia en el cielo comenzó a caer nuevamente sin parar, repiqueteando, como si Uchiha Itachi estuviera llorando. Uchiha Yasuo, por otro lado, estaba de muy buen humor. Durante todo el camino, miró al este y al oeste, ignorando por completo las miradas asesinas que le llegaban de vez en cuando, como si Uchiha Itachi no existiera. Muy pronto, todos llegaron a la cima de la torre central. Esta era la morada de los dioses y también la guarida de Akatsuki. Tras entrar a la sala de conferencias, todos se sentaron en orden. Pain se sentó en el asiento principal, y la persona sentada a su lado, con una máscara y un solo ojo visible con un Sharingan rojo sangre de 3 Tomoe en su interior era claramente Uchiha Obito.
¿No estaba este tipo siempre acechando en las sombras causando problemas? ¿Por qué había aparecido hoy? ¿Fue porque había introducido a Uchiha Itachi en la organización? ¿O pensó que la guerra con Konohagakure estaba a punto de estallar y por lo tanto ya no necesitaba permanecer oculto? No solo él tenía dudas, otros miembros de Akatsuki también estaban muy desconcertados, sin saber de qué origen provenía este Uchiha que de repente parecía desconocido. Como si percibiera la confusión de la multitud, Pain presentó. Este es un colaborador de Akatsuki, uno de los primeros fundadores de Konohagakure, quien junto con el primero Kage Senju Ashirama arrasó con la era caótica y creó el sistema de aldeas Shinobi, una figura legendaria del mundo Shinobi. Uchiha Madara. Oh. Este nombre fue tan aterrador que aturdió al instante a la mayoría de los presentes, quienes respiraron profundamente. Si alguien más lo hubiera presentado, no lo habrían creído en absoluto. Pero Pain, de una arrogancia desmedida, pretendiendo ser un dios sin poner en duda a nadie, al presentar a esta persona con solemne seriedad, hizo que su identidad pareciera inmediatamente más creíble. Uchiha Obito adoptó un aire de pretensión y asintió, a punto de decir algunas palabras, cuando de repente escuchó un PFFT a su lado. Uchiha Yasuo se había echado a reír. Jaja, Uchiha Yasuo se sujetó el estómago con una mano, como si estuviera a punto de rodar por el suelo, mientras señalaba a Uchiha Obito con la otra, casi con lágrimas saliendo de la risa. 1. ¿Esta basura se atreve a llamarse Uchiha Madara? Si él es Uchiha Madara, entonces yo soy el sabio de los 6 caminos Otsutsuki Agoromo. Publicaré algunos capítulos adicionales en Patreon, puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Tito Villar. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 28. Capítulo 28. ¿Adivina quién no es Madara? El rostro de Uchiha Obito bajo la máscara se puso lívido al instante. Odiaba que lo menospreciaran más que nada, e inmediatamente exclamó con una voz ronca y envejecida. Jóvenes ignorantes. Simplemente conseguiste un par de Mangekyou Sharingan, y ya actúas con arrogancia y presunción. Yo, este anciano, he vagado por el mundo Shinobi durante décadas, he aniquilado a innumerables enemigos poderosos e incluso me he unido a Senju Ashirama para pacificar la era caótica y crear el sistema de aldeas Shinobi. ¿Cómo podría alguien como tú, un simple novato, atreverse a cuestionarme? TCH. Uchiha Yasuo lo miró con desdén y se burló. Qué dominante era Uchiha Madara, ¿cómo pudo andar por ahí con la cabeza escondida como tú? Si tienes agallas, entonces quítate la máscara y deja que todos vean tu verdadero rostro debajo de ella. Obito naturalmente se negó y solo fingió compostura mientras decía. En aquel entonces, cuando este anciano dejó Konohagakure, peleé una gran batalla con Ashirama y me lastimé la cara, así que usé una máscara para cubrirla, pero nunca pensé que debido a esto sería menospreciado y dudado por un joven como tú. Parece que si no te doy una lección, no entenderás la fuerza de este anciano. Uchiha Yasuo curvó sus labios, luego giró la cabeza para mirar a Pain sentado en el asiento superior y extendió sus manos con impotencia. Oye, líder, esta vez no fui yo quien buscó pelea primero. ¿Puedo matarlo? El conflicto interno dentro de la organización está prohibido. El rostro de Pain estaba oscuro mientras bloqueaba la petición de Yasuo. La razón principal era que Pain ya había intercambiado golpes con Uchiha Madara y sabía que su Denjutsu era extremadamente poderoso. No creía que este recién llegado, Uchiha Yasuo, pudiera representar una amenaza para Madara, y no quería que Madara usara esto para seguir consolidando su autoridad. Esto dejó a Uchiha Yasuo sintiéndose muy arrepentido. Originalmente había pensado que si Pain aceptaba, simplemente aprovecharía la oportunidad para golpear con fuerza y destrozar por completo a Obito. Incluso si Zetsu Blanco mantuviera con vida a Obito, quizá no pudiera matarlo de un solo golpe, pero sin duda podría arrancarle una capa de piel primero y cobrar algunos intereses. En cuanto a la deuda restante, podría saldarla poco a poco en el futuro. Ah, qué lástima. Uchiha Yasuo dejó escapar un suspiro, se desplomó sobre la mesa como si hubiera perdido toda motivación y no dijo nada más. Está bien. Pain golpeó la mesa con la mano y dijo. De ahora en adelante, todos serán camaradas dentro de la organización y todos tendrán oportunidades de aprender unos de otros. Yasuo, déjame presentarte nuevamente a los demás miembros de la organización. En este momento, todos los miembros de la organización Akatsuki están aquí. Mi nombre en clave es Zero. El nombre en clave de Conan es Wite y los dos formamos un equipo. La pareja de la izquierda es Zetsu y Biwa JKZM, y sus nombres en clave son Gai y Sur, respectivamente. La pareja de la derecha es Sasori de la Arena Roja y Orochimaru, y sus nombres en clave son Joya y Vacío.
respectivamente. Madara es un socio colaborador de la organización. Comparte objetivos con ella, pero no es miembro de ella, no tiene nombre en clave y no necesita formar equipo con nadie. Tú e Itachi son recién llegados, y sus nombres en clave son Scarlet y Nor, respectivamente. Ahora mismo, ni tú ni Itachi tienen compañeros. Supongo que tampoco están dispuestos a formar equipo con Itachi, así que por ahora, actuarán solos primero, y después de encontrar nuevos compañeros, procederemos a agruparnos. Tan pronto como Pain terminó de hablar, Uchiha Yasuo volvió a levantar su mano en alto. Líder, quiero formar equipo con Orochimaru-sama. Imagino que Orochimaru-sama también estaría muy dispuesto a intercambiar ideas conmigo sobre el plan para destruir Konohagakure, etc. ¿Quién habría pensado que Orochimaru, sin embargo, no quería ser utilizado por él? Muy desagradecidamente, sacudió la cabeza y se burló. Aunque soy un renegado de Konohagakure, no tengo ningún interés particular en destruir Konoha. Sin embargo, si tienes información sobre cómo el cuarto Hokage resistió la invocación de la tierra pura después de usar el sello consumidor del demonio muerto, o cómo regresó de entre los muertos, entonces podría cambiar de opinión. Entiendo, Uchiha Yasuo agitó la mano con indiferencia ante la rotunda negativa de Orochimaru, fingiendo no haberlo visto, y aún así dijo con una sonrisa entrecerrada. Lo sé, Orochimaru-sama solo está interesado en la inmortalidad y ha formado el dúo inmortal junto con Sasori de la Arena Roja. Sin embargo, no necesitas fijarte en Namikaze Minato. Su alma debería estar aún en el estómago del Shinigami ahora mismo. La figura que apareció antes no era más que chakra que había preservado de antemano en el vientre de Naruto. Anteriormente, cuando salía a pelear, la mayor parte de lo que consumía era el chakra del 9 colas, y la razón por la que pudo controlarlo probablemente fue lo que Uzumaki Kushina había hecho dentro del vientre de Naruto. Probablemente lo hizo porque quería dejarle a su hijo algún medio para sobrevivir. Ahora que se ha agotado, naturalmente no quedará nada en el futuro. Sin embargo, también tengo otra información sobre las técnicas de la inmortalidad que definitivamente te satisfará. Así que sí es así. Pero y las pupilas verticales de Orochimaru se contrajeron de repente, su larga lengua de serpiente se extendió y lamió sus labios, y dijo con tono siniestro. Ni siquiera yo tengo claro este tipo de información ultra secreta. ¿Cómo llegaste a saberlo tú, un Uchiha Chunin común y corriente? ¿Cómo se supone que voy a saber si tu información es verdadera o falsa? Ahí ya, si lo digo, puedes comprobarlo tú mismo. Uchiha Yasuo se encogió de hombros con indiferencia, extendiendo ambas manos. En cuanto a cómo lo sé, ¿es importante? De todos modos, ya lo sé. Y sé mucho más. Por ejemplo, ese tipo de allí que finge ser Uchiha Madara y se da aires de grandeza, en realidad es el héroe de Konohagakure, fallecido hace mucho tiempo, Uchiha Obito. Jiejie, ¿qué te parece? No me lo esperaba, ¿verdad? ¿Milímetros? En ese momento, todas las miradas se dirigieron hacia él. En cuanto a la identidad de este Uchiha Madara, todos ya tenían algunas dudas. Después de todo, Uchiha Madara se había convertido desde hacía tiempo en una leyenda del mundo shinobi, y su edad sería demasiado avanzada. El mundo shinobi ya había pasado por varias generaciones de cambios, y sin importar cuán formidable fuera la figura, deberían haber muerto de viejos hace mucho tiempo. Además, Obito siempre llevaba una máscara para mantener una apariencia insondable. Ninguno de los presentes había visto su verdadero rostro. Naturalmente, esto profundizó la sospecha de todos hacia él. Pero como el líder lo había presentado, aunque no fuera Uchiha Madara, debía ser un shinobi extremadamente poderoso. Solo entonces todos lo trataron a regañadientes como Uchiha Madara. Ahora, al escuchar esto y enterarse de que este Uchiha Madara realmente era un impostor, los ojos de todos instantáneamente tomaron una mirada juguetona. No solo hacia Uchiha Madara, sino también hacia su propio líder Pain. Si se trataba de un impostor, y el líder, que era un dios, no supo discernirlo y en su lugar fue un recién llegado quien se lo señaló, entonces eso fue algo muy especial. La fortaleza mental de Obito no era tan fuerte como la de Itachi. Ahora que su identidad había sido expuesta, el pánico se apoderó de él. Instintivamente, soltó un bufido frío y replicó con brusquedad. HMPH. Disparates. Solo eres un joven, ¿qué sabes? ¿Quién sabe quién te susurró esos rumores infundados y te hizo creerlos, y ahora incluso te atreves a cuestionar la identidad de este anciano? Totalmente ridículo. ¿Fue Kakashi quien te lo dijo? TCH. Uchiha Yasuo soltó una mueca de desdén. Simplemente sé estas cosas.
La llamada información de alto secreto en la que ustedes creen no tiene ningún carácter secreto ante mis ojos. No solo sé que eres Uchiha Obito, también sé que tu ninjutsu se llama Kamui. Es un ninjutsu espacio-temporal que puede enviarte a otro espacio. Jeje, un peso muerto en el último lugar sigue siendo un peso muerto en el último lugar. Incluso con Mangekyou, sigue siendo un peso muerto, un desperdicio inútil que solo sabe huir. Publicaré algunos capítulos adicionales en Patreon, puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Tito Villar. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 29. Capítulo 29. La confrontación Uchiha. ¿Qué dijiste? Los viejos secretos de Obito quedaron al descubierto, y él se sorprendió y enfureció instantáneamente, mirando furiosamente a Yasuo. Yasuo ignoró por completo la mirada asesina de Obito y solo sonrió con frialdad. También está tu participación en la masacre del clan Uchiha. No creas que te dejaré escapar fácilmente. Deberías considerarte afortunado. Antes de terminar con Itachi, no tengo tiempo para buscarte problemas. Los haré vivir a ambos en el infierno. ¡Qué atrevido! Obito estalló de furia, golpeó la mesa y se puso de pie, con una luz feroz saliendo de sus ojos. Yasuo también se negó a mostrar debilidad. De repente se levantó, mirándolo de frente como la punta de una aguja contra un trigo, como si un solo desacuerdo los hiciera llegar a los golpes. Justo cuando Obito se estaba preparando para atacar primero y matar a este tipo que conocía sus antecedentes, una tremenda presión descendió repentinamente desde arriba, presionándolos con fuerza a ambos hacia sus asientos originales. «Basta, cállense los dos», gritó Pain enojado. «No intentes desafiar mi paciencia. Logré una vez más. Las luchas internas dentro de la organización no están permitidas». Al ver que Pain perdía los estribos, Uchiha Yasuo se enderezó de inmediato, adoptando la actitud de un niño obediente. Sonriendo con los ojos entrecerrados, levantó la mano y dijo: «Líder, solo estaba compartiendo información sobre Uchiha Obito. No estaba provocando ningún conflicto interno. Todo es porque es demasiado sensible, tiene miedo de que yo exponga sus viejos secretos, así que me amenazó, y es por eso que solo contraataqué pasivamente». HMPH. Pain lo fulminó con la mirada, advirtiéndole que se callara, luego intervino para separarlos y dijo: «Este asunto termina aquí. No importa si es Uchiha Madara o Uchiha Obito. Mientras comparta el mismo objetivo que la organización y pueda ayudarnos a someter a los distintos países del mundo Shinobi y permitir que el mundo vuelva a la paz, entonces es nuestro camarada». Aunque dijo esto, en su corazón ya había creído en la información de Uchiha Yasuo. Anteriormente, su desconfianza hacia Uchiha Madara se debía puramente a que esta persona era demasiado misteriosa y sus motivos para actuar no estaban claros, lo que le dificultaba no sospechar que este tipo tenía algún tipo de plan detrás de escena. Sin embargo, si se conociera su identidad, entonces, investigando cuidadosamente sus experiencias y antecedentes, naturalmente no sería difícil hacer un juicio preciso sobre los objetivos de sus acciones y así determinar si era enemigo o aliado. Por el contrario, cuando se trataba de fuerza marcial, a Pain no le importaba. Después de todo, no importaba cuán fuerte fuera, solo estaba al nivel de un humano común y no podía compararse con él, este dios. Al ver que Pain intervino en su lugar, Obito no tuvo más remedio que volver a sentarse en su asiento con un bufido furioso, los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada feroz a Uchiha Yasuo mientras reflexionaba en su interior sobre cómo eliminar esta variable de su plan. Entiendo. Itachi, que estaba sentado a un lado y no había dicho una palabra desde que se sentó, de repente habló. «Te he estado observando todo este tiempo y también he hecho algunas conjeturas sobre tu información. Los ninjutsu del Mangekyou Sharingan a menudo son irrazonables, pero las razones de su aparición se pueden rastrear. El Sharingan es el ojo de la mente, y el Mangekyou Sharingan representa el deseo más urgente en el corazón del propietario en el momento del despertar. Recordé la situación de entonces. De una sola puñalada te atravesé el corazón y luego maté convenientemente a tu padre, a tu madre y a tu hermano menor, como si aplastara una hormiga». Uchiha Itachi también imitó la manera de Uchiha Yasuo, comenzando a usar un lenguaje cruel para provocar a la otra parte. Frente a los ojos de Uchiha Yasuo que parecían estar escupiendo llamas, los labios de Uchiha Itachi también se abrieron en una sonrisa de alegría. «Cuando masacré a toda tu familia, ¿cuál era tu deseo en ese momento? Con tu amado padre, madre y hermano menor desplomándose ante ti, tu deseo más urgente debería haber sido salvar sus vidas, ¿verdad? Entonces desarrollaste una capacidad curativa que transformó tu poder ocular en liberación Yang.
Usted mismo dijo anteriormente que esta habilidad se llamaba Inaba no Akuto. Según la leyenda, ese nombre simboliza la curación y la profecía, así como la lealtad y la recompensa por la bondad. No veo nada relacionado con lealtad y retribución de bondad en ti, así que el ninjutsu de tus dos ojos debería ser curación y profecía, ¿verdad? Basta, cállense todos. Al ver a los tres Uchiha exponiéndose constantemente unos a otros y arrojándose información unos a otros, Pain se enojó aún más. Añadiendo otra prohibición. A partir de ahora, nadie podrá filtrar información de ningún miembro de la organización a nadie, ni siquiera a personas de dentro. Uchiha Itachi ya había dicho todo lo que quería decir, por lo que naturalmente ya no se opuso y obedientemente cerró la boca. Uchiha Yasuo miró fijamente a Uchiha Itachi por un momento, luego de repente sonrió. Bueno, si crees que es profecía, entonces que sea profecía. Como ambos dejaron de hablar, los demás naturalmente tampoco pusieron objeciones y todos retiraron sus expresiones de chisme. Sin embargo, en los ojos de todos, mientras miraban a Uchiha Yasuo, ahora había varios matices de peculiaridad. La capacidad de profetizar. Realmente era una habilidad poderosa y práctica. Pain recorrió con la mirada a su alrededor. Al ver que todos se habían calmado, continuó la reunión y dijo: como Uchiha Yasuo quiere ser compañero de Orochimaru, y Orochimaru no tiene objeciones, haremos ajustes. Yasuo y Orochimaru son un solo equipo, Sasori e Itachi son un solo equipo. Sasori, Itachi, ¿tienen alguna objeción? Sasori e Itachi intercambiaron una mirada y ambos negaron con la cabeza. Muy bien, entonces los equipos se organizarán de esta manera. A continuación, volvamos al asunto en sí. Originalmente, la organización Akatsuki tenía la intención de ocultar su brillantez y desarrollarse secreta y lentamente, hasta que hubiéramos acumulado suficiente fuerza para reunir a las 9 bestias de cola de un solo golpe, y luego usar el poder de las 10 colas para derrocar el gobierno de las 5 grandes naciones. En ese momento, Pain hizo una pausa. Supongo que los recién llegados aún no saben qué es el 10 colas. El 10 colas es, lo sé. Uchiha Yasuo volvió a levantar la mano repentinamente e intervino. El 10 colas es la fuente de todas las bestias con cola y la encarnación del árbol divino. Después de que el sabio de los 6 caminos selló a la diosa conejo, cortó el 10 colas y lo convirtió en las bestias de 9 colas, y el cuerpo del 10 colas se convirtió en la estatua demoníaca del camino exterior. Después de inyectar el chakra de la bestia de 9 colas en la estatua demoníaca del camino exterior, la bestia de 10 colas puede revivir y poseer un poder que destruye el mundo. Pain miró sin palabras a Uchiha Yasuo. Santo cielo. Ni siquiera yo sé nada sobre ninguna diosa conejo, y aún así tu información es más completa que la mía. ¿Aún afirmas que tu habilidad de ninjutsu no es una profecía? Está bien, ya que lo sabes, entonces me ahorraré la explicación. Pain hizo una pausa y luego continuó. Aunque el plan es perfecto, los accidentes siempre ocurren de forma inesperada. Lo que debemos hacer es gestionarlos y permitir que el plan avance sin problemas. Ya que nos hemos enfrentado a Konohagakure, imagino que la guerra estallará muy pronto. Actualmente, los preparativos de la organización son insuficientes. Carecemos de personal y diversos recursos estratégicos. Las armas del camino Asura y las bestias de invocación del camino animal requieren grandes cantidades de dinero y materiales. Incluso si el país del fuego quiere atacar el país de la lluvia, primero necesita investigar. Aún tenemos tiempo para prepararnos. En relación a esto, ¿alguien tiene alguna buena sugerencia? Tan pronto como Pain terminó de hablar, vio a Uchiha Yasuo levantar su mano una vez más. ¿Qué estás intentando hacer de nuevo? El dolor se enojó inmediatamente. Publicaré algunos capítulos adicionales en Patreon, puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Tito Villar. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 30. Capítulo 30. ¿Quieres ponerte de pie, Nagato? Eso, Uchiha Yasuo se rascó la mejilla y dijo con una sonrisa. Líder, la mano de obra es fácil de manejar. Puedo recomendar a alguien. Hay alguien en el mercado negro llamado Kakuzu, de quien se dice que una vez intentó asesinar al primer Hokage. Su fuerza no es mala. Lo más importante es que le encanta ganar dinero, pero nunca lo gasta, así que definitivamente tiene muchos ahorros en casa. Si lo reclutamos, podremos confiscarle completamente sus ahorros y resolver la actual escasez de fondos de la organización. Al ver que Uchiha Yasuo no estaba causando problemas esta vez, sino que estaba en la posición de la organización y ofreciendo estrategias, Pain inmediatamente dejó escapar un suspiro de alivio y asintió con satisfacción. Ganar talento y riqueza, ¿eh? Muy bien.
Podemos reclutar a ese Kakuzu más tarde. Dado que es tu sugerencia, serás responsable del reclutamiento. ¿Tienes alguna otra recomendación? Otras personas. Uchiha Yasuo ladeó la cabeza y pensó un momento. Deidara solo debe tener unos 10 años. Idan debe tener más o menos la misma edad. Se unieron a Akatsuki unos años después. O podríamos echarle un vistazo a Oshigaki Kisame, pero aún no han matado a Suikazan Fuguki, así que quizás sea demasiado pronto. En cuanto pensó en Kirigakure, los ojos de Uchiha Yasuo se iluminaron de repente. Giró la cabeza hacia Obito y le enseñó los dientes. Líder, Obito puede hacer que Kirigakure le declare la guerra a Konohagakure. Como no puedo filtrar información sobre un camarada, no diré el motivo. Pero esto es muy beneficioso para la organización, mucho más importante que reclutar camaradas. HM. Pain se quedó atónito al escuchar esto e inmediatamente se giró para mirar a Obito. Al ver que se conocía una información tan secreta, Obito se volvió aún más cauteloso ante la habilidad de profecía de Uchiha Yasuo. Pero ya fuera Kirigakure o Konohagakure, ambos eran sus enemigos. Ver a las dos aldeas luchar a muerte era justo lo que deseaba, así que asintió y dijo: después de que comience la guerra, haré que Kirigakure le declare la guerra a Konohagakure. Pain asintió al oír esto y agitó la mano. Muy bien. Yasuo, tu capacidad de profecía es realmente muy fuerte. Si ves alguna otra información que sea útil para la organización, no dudes en decirla. Ya veo. Al escuchar a Pain decir esto, Uchiha Yasuo se rió inmediatamente. Su mirada recorrió a Pain, y luego reveló nuevamente esa misma expresión de golpe mientras decía con una sonrisa entrecerrada: oye, Nagato, ¿quieres ponerte de pie? ¿Qué? Todos los que sabían de la existencia de Nagato no pudieron evitar sentir un vuelco en el corazón y sus expresiones cambiaron al unísono. Pain era una marioneta humana, por lo que no se podía ver ninguna expresión en él. El rostro de Obito estaba cubierto por una máscara, por lo que tampoco se podía ver nada allí. Zetsu era originalmente una persona planta. Pero la expresión de Conan era muy obvia. De un vistazo se podía ver que algo andaba mal. Todos los presentes eran intrigantes experimentados. Aunque desconocían quién era la Nagato que Uchiha Yasuo mencionaba, solo por la expresión de Conan supieron que esta Nagato era sin duda otra figura importante. De inmediato, todos dejaron de hablar y simplemente miraron en silencio a Uchiha Yasuo, sus rostros llenos de la mirada de querer ver la diversión. Oye, Nagato, con lo mal que estás ahora mismo, ni siquiera puedes mantenerte en pie. Quizás un día caigas muerto. Eso no es algo que quiera ver. Pero resulta que la habilidad de la técnica de mi ojo izquierdo es usar la liberación Yang para reponer la fuerza vital. No podría ser más adecuada para ti. Oye, ¿qué tal si te ayudo a tratarte y te dejo levantarte de esa silla de ruedas nuevamente? Uchiha Yasuo habló con una sonrisa entrecerrada, animándolo sin parar. Piénsalo. Si puedes aparecer en todo tu poder, ¿por qué necesitaríamos reclutar camaradas? Tú solo serías suficiente para derrotar a todo Konohagakure. En ese momento, barrer a las 5 grandes naciones de un solo golpe y apoderarse por la fuerza de las bestias de cola tampoco sería imposible. Habló de ello en un tono ligero, pero todos los que lo oyeron no pudieron tratar esta información como algo trivial. Orochimaru y los demás se quedaron conmocionados sin motivo alguno. Se miraron entre sí, todos queriendo saber quién era ese supuesto Nagato, cuán poderoso era y por qué era tan apreciado por Uchiha Yasuo. Conan se puso de pie nerviosamente y miró hacia Pain a un lado, esperando que Pain tomara la decisión final. Pain guardó silencio un rato antes de finalmente hablar. El poder de la profecía es realmente aterrador. Entonces, ¿y has visto la llegada de la paz? Jaja, Uchiha Yasuo rió a carcajadas. No, no he visto la llegada de la paz. Vi la destrucción del mundo shinobi, causada por mis propias manos. ¿Estás satisfecho con esa respuesta? ¿Tu razón ya ha sido devorada por el odio? Pain negó con la cabeza con pesar. Olvídalo. No importa cuál sea el resultado futuro, no cambiaré mi rumbo. Pero tu elección es la correcta. Mientras los dioses desciendan al mundo, los mortales solo pueden someterse a su voluntad. Ven conmigo. Te llevaré a ver a Nagato. Todos los demás, reunión finalizada. Bajo las extrañas miradas de todos, Uchiha Yasuo saltó detrás de Pain y se dirigió hacia la cima de la alta torre. Al llegar a la cima, solo había una enorme habitación. Al abrir la puerta, vieron a Nagato, demacrado y en los huesos, sentado erguido en una silla de ruedas, con todo tipo de tubos sucios conectados a la espalda. Se los había dejado la estatua demoníaca del camino exterior cuando fue invocada.
En aquel entonces era demasiado joven, su fuerza insuficiente y el Rinnegan no había sido su par original. Con tantos beneficios negativos acumulados sobre él, primero sus piernas volaron por los Explosive Attacks, y luego activó por la fuerza la Outerpa Demonic Statue y fue drenado violentamente, casi reducido a una cáscara humana seca. Incluso con la poderosa capacidad de recuperación del clan Uzumaki, nunca había podido curarse durante todos estos años y solo podía moverse en una silla de ruedas. Pero ahora las cosas iban bien. Uchiha Yasuo había llegado y había aparecido un salvador. Pain y Conan estaban parados a la izquierda y derecha de Nagato, mirando fijamente a Uchiha Yasuo, temiendo que pudiera hacer algo peligroso. Sin embargo, a Uchiha Yasuo no le importó en lo más mínimo. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y dijo con una sonrisa: Oye, líder, mi técnica ocular puede usar liberación Yang para reponer tu fuerza vital y sin duda puede devolverte a tu estado anterior. Pero no puedes esperar que trabaje a cambio de nada, ¿verdad? Al ver que Uchiha Yasuo había abierto la boca pidiendo beneficios, Nagato y Conan se sintieron mucho más tranquilos. Después de todo, nadie actúa con rapidez sin obtener beneficios, y hacía tiempo que habían sido engañados por otros para que sufrieran así que no se atrevieron a morder el anzuelo. Anda, ¿qué quieres? Muy simple. Quiero venganza. Quiero destruir Konohagakure. Uchiha Yasuo no ocultó en absoluto su odio por Konohagakure. Esto no entra en conflicto con tus objetivos. Confío en que no te negarás, ¿verdad? Bien. Estoy de acuerdo. Akatsuki necesita reunir a todas las bestias con cola y resucitar al 10 colas. Konohagakure es un objetivo que debe ser derrotado. No, no derrotados, sino destruidos. Uchiha Yasuo interrumpió a Nagato. No estarás pensando en esperar a que Konohagakure ataque primero, ¿verdad? La Tierra de la Lluvia se ha recuperado bastante bien bajo el gobierno de Akatsuki estos últimos años, pero con solo una guerra volvería inmediatamente a su estado original. Konohagakure puede permitirse fallar innumerables veces, pero una vez que el país de la lluvia falla, no le queda futuro. Tienes que tomar la iniciativa y atacar Konohagakure, Nagato. ¿Quieres que sientan dolor? Entonces debes iniciar la guerra en su propia tierra. En todas las pasadas guerras mundiales Shinobi, Konohagakure nunca ha sido invadida completamente por sus enemigos. Por eso, esos ignorantes aldeanos ignoran las contribuciones que nuestro clan Uchiha hizo a la aldea y creen que su propia felicidad es natural. Nagato, estoy profundamente de acuerdo con tu creencia. Aquellos que nunca han experimentado el dolor nunca comprenderán el valor de la paz. Entonces, vayamos a Konohagakure y dejemos que ese grupo de ignorantes experimente apropiadamente el dolor de la guerra. Me imagino que después de este evento de exterminio de aldeas, seguramente todos comenzarán a amar la paz.